Muy buenas noches, amigos del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy continuamos con el curso profesional, normativa y aplicaciones en instalaciones eléctricas de baja tensión a cargo del ingeniero Fernando Vargas Cano. Cabe precisar que este curso es un curso profesional utilizando las normativas IEC, un curso de 70 horas lectivas, un curso completo. Este curso es de ingreso libre para todos. Eh, bueno, esta semana vamos a publicar las clases en el Facebook y luego la próxima semana sí vamos a transmitir, conectarnos a través del Zoom, ¿no? Entonces, para los amigos que desean certificados o constancias de asistencia, es necesario que registren su asistencia. Nuestra asistente del capítulo está publicando el link del registro de asistencia. Recuerden que para solicitar esta documentación se necesita más del 70% de asistencia. Eh, y bueno, la información también será enviada a todos los ingenieros que registren su asistencia, ¿no? En este registro se coloca el correo, entonces Laura está enviando esta información. Le he pedido que por esta semana se cuelgue en el chat la información. Entonces, aquí un chat de Drive, pueden ingresarlo libremente, pero es necesario, como mencionar, su registro. Bueno, eh, doy pase al ingeniero Fernando Vargas y continúe con esta segunda sesión. Muy buenas noches, ingeniero. Muy bien, muy buenas noches a todos los colegas. Buenas noches, ingeniero Darwin. Vamos a continuar. Hoy es la segunda sesión del curso Productos para instalaciones eléctricas en baja tensión. Vamos a hacer una rápida revisión de lo que vimos el día de ayer, la noche de ayer. Para empezar, nosotros hablamos de cuál iba a ser el temario de este curso. Vamos a recordarlo para ubicarnos en qué parte del curso estaremos el día de hoy. Hemos iniciado el primer capítulo, que es normativa y aplicaciones para protecciones eléctricas y tableros, en los cuales están incluidos estos puntos, ¿no? Todo lo que significa interruptores termomagnéticos, con sus normas técnicas peruanas correspondientes, normas técnicas peruanas IEC, ¿ok? La 60898 y la 60947-2. Veremos también posteriormente lo que son lo referente a interruptores diferenciales con sus normas correspondientes. Además, tocaremos otro tipo de interruptores de protección, que algunos no son tan conocidos, como por ejemplo los interruptores contra falla de arco, llamados AFDD, que tienen una norma característica. Este es un dispositivo que se ha empezado ya a utilizar en varios tipos de instalación, se ha normado inclusive en algunos países como uso obligatorio para algunas condiciones, y nosotros vamos a entrar en ese tema, ¿no?, más adelante, para entender de qué se trata este dispositivo. Igualmente, el tema de los limitadores de sobretensión, o sea, lo que significa la protección contra el rayo, ¿no?, de equipos contra sobretensiones transitorias, los llamados SPD. Y vamos a entrar también en lo que existe como una revisión general de la protección dedicada a cargas eléctricas como los motores. Porque muchas veces, como mencionamos ayer, se confunde la protección del conductor, que es la que hace el interruptor termomagnético, con la protección dedicada al motor específicamente, que no es la misma, ¿no?, que la del conductor. Eso, el capítulo 1 concluye con lo relacionado a tableros eléctricos en las aplicaciones residenciales, terciarias, industriales, porque vamos a comentar lo referente a las diferentes normas IEC 61439, ¿no?,
que ven este tema de los tableros eléctricos. Vamos a explicar en qué consiste la norma, en forma general, ¿no? Y las aplicaciones en el lado práctico para entender básicamente lo que se refiere a esta norma como lo que es la diferencia entre el fabricante de origen, el fabricante del conjunto, etcétera. Habla del tablerista, habla del fabricante del material en sí. Y para tratar de entender esto que se ha estado difundiendo ya hace algunos años, ¿no? En un capítulo siguiente, vamos a ir entrando dentro de la instalación, partimos del tablero del capítulo 1, vamos a la canalización o la distribución de la conducción eléctrica a través de las llamadas canalizaciones, conductos, tuberías, cajas y envolventes, ¿no? Entonces, ahí veremos las diversas partes, los conductos, las canaletas superficiales, las bandejas portacables, los sistemas de ducto barra, todo lo que significa la conducción de la corriente eléctrica y las normativas que corresponden a cada caso, y lo que está muy asociado a la canalización, que son las cajas de paso, las cajas y envolventes en general, que tiene una norma técnica peruana. Luego, siguiendo la secuencia dentro de una instalación en una edificación, veremos ya las partes específicas de utilización y lo que es comandos de iluminación, ¿no? Todo lo que significa interruptores de luz, los básicos que son los comandos electromecánicos con sus respectivas normas IS 60669, entrar al concepto de los comandos electrónicos, en una primera parte dimmers, interruptores crepusculares, sensores de movimiento o de presencia, con la norma que le corresponde, la parte de lo que es interruptores de control a distancia o control remoto, interruptores con temporización. Todo esto nos va a servir como para ir entrando, ¿no? Ir sumando estas tecnologías y entender mejor qué es lo que se le llama domótica, ¿no? Qué aplicaciones hay, que es básicamente una combinación de soluciones, ¿no? De las que se pegan en todos estos puntos, y entender la diferencia entre la domótica alámbrica en forma general y la domótica inalámbrica, y todo lo que está atendiendo en estos momentos, ¿no? Y luego entramos al tema de los enchufes y tomacorrientes, en la parte de instalación residencial y similar, lo que es adaptadores, ¿no? Tratar de comprender o seguir insistiendo en este tema entre diferenciar un tomacorriente de un adaptador. Acá usamos muchos adaptadores como tomacorrientes, ¿no? Los tomacorrientes de enchufes de uso industrial, y entrando un poco a algo más actual, algunas consideraciones sobre enchufes y tomacorrientes para lo que es carga vehicular, donde ya hay normas técnicas peruanas al respecto, ¿no? De los estándares para lo que es enchufes y tomacorrientes para cargas vehiculares. Y finalmente entraremos en el tema de las luminarias de emergencia, ¿no? Que es parte también, una parte importante de las instalaciones correspondientes. Bien, eso sería básicamente el contenido. Estamos revisando lo que ayer adelantamos. Ahora vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que vimos la noche de ayer. Estamos en el capítulo 1, todavía estamos en esta sección del capítulo 1 que viene a ser los comandos, las normativas para interruptores termomagnéticos. Hemos estado viendo la NTPIS 60898. Vamos a terminar esta parte y ver la norma correspondiente a la 69472, que tiene que ver con los interruptores termomagnéticos para aplicaciones más profesionales en el punto de vista del tipo de usuario, ¿no? Recordando un poco lo que vimos ayer. Primero, mencionamos la importancia de ubicarnos bien en las tensiones de utilización en nuestro país, ¿no? Las tensiones que podemos encontrar entre fases o entre fase y neutro cuando existe el neutro. En un sistema delta no hay problema, como en Lima, no hay problema porque todo es 220, trifásico y monofásico. Sin embargo, ya cuando existe el neutro, ¿okay? Las tensiones monofásicas son diferentes a las tensiones que puedan tener entre fases. O sea, la tensión entre fase y neutro, que es 220, es diferente a los 380 voltios que vamos a medir
entre dos fases vivas. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta porque en una carga trifásica, la carga debe estar prevista para soportar esos 380 voltios. En una carga monofásica funciona a 220. Esa es la diferencia cuando tenemos un sistema delta donde todo es lo mismo, ¿no? 220 trifásico, 220 monofásico. Entonces, ¿esto qué nos dice? De que los interruptores de protección que vamos a utilizar deben estar normados para poder trabajar a este voltaje, por lo menos. Por eso los interruptores bajo norma IEC, que están en un voltaje nominal normalmente de 400 voltios, son adecuados. Y esto comentamos para no olvidar de que muchas veces se siguen utilizando interruptores bajo norma americana, cuyo tipo de tensión es diferente y llega hasta 240 voltios. Entonces, si ya vamos a trabajar en 380, vamos a tener ahí un inconveniente. A esto le dedicamos un tiempo para aclarar bien, ¿no? Lo de las tensiones. Luego, ¿qué es lo que dice el código eléctrico sobre la protección del conductor? Que es la misión de este primer dispositivo, que es el interruptor termomagnético. Es un dispositivo contemplado para abrir automáticamente en el caso de que se presenten temperaturas peligrosas por una sobrecarga y la eventualidad de cortocircuitos. Eso es lo que dice el código eléctrico. Y ahí empezamos a hablar de las dos normas que existen para los interruptores termomagnéticos. Una de ellas es la NTP-IEC 60898, que ve todo lo que es el uso de interruptores termomagnéticos en aplicaciones del tipo residencial o doméstico similar. Y la NTP-IEC 60947-2, donde se ve la aplicación en instalaciones en general, incluyendo lo que es la parte de donde el usuario es un usuario adiestrado eléctricamente, especializado. Todas las condiciones de utilización mencionamos que son diferentes, ¿no? La norma 6898 tiene un ámbito de trabajo diferente a las normas 69472. Las pruebas para trabajar a esta norma son distintas. Vimos ayer algo de esto y es lo que hemos compartido en las presentaciones que se han entregado. Vimos también, bueno, el principio de funcionamiento de cualquier interruptor termomagnético, sus elementos que corresponden a la protección de sobrecarga, que es la cinta bimetal, el elemento que actúa en el caso de un cortocircuito, que es la bobina magnética, y los demás dispositivos de protección, como la cámara de arco para disipar el arco por cortocircuitos, atrayéndolo para que no se propague por el resto del dispositivo. Entonces, esta es las características que debemos recordar del uso de los termomagnéticos bajo la norma 60898. Son interruptores termomagnéticos bajo las condiciones de utilización en instalaciones donde el usuario y la manipulación del equipo será efectuada por personas no adiestradas, o sea, el usuario común. En cualquier lugar donde haya personas no adiestradas, por ejemplo, en una casa, pero no solamente en una casa, sino, por ejemplo, en una oficina, los usuarios no son usuarios profesionalmente, técnicamente, eléctricamente capacitados. O sea, no significa eso que a veces se confunde, ¿no? De que si eres profesional, entonces debes usar la otra norma, ¿no? Usuario profesional, usuario profesional desde el punto de vista eléctrico, es un usuario capacitado técnicamente para manejar el dispositivo. Estos termomagnéticos, por lo tanto, no son desarmables, no se pueden calibrar, no, están hechos compactos para que funcionen de acuerdo a una curva de disparo. Esta norma se aplica a interruptores de este tipo, los modulares. Unos lo llaman los mini breakers, ¿no? Bueno, así son. Esta norma está solamente dedicada a este tipo de interruptor termomagnético. ¿Ok? Hablamos de la curva de comportamiento de los interruptores termomagnéticos, o sea, la característica corriente versus tiempo, y lo que nos muestra de acuerdo a cuántas veces la corriente nominal pasa por el termomagnético, en cuánto tiempo
se produce el disparo. Entonces, hay una zona donde actúa el mecanismo de sobrecarga, que es la cinta bimetal. Luego hay una zona marcada como mixta, que podría ser como el límite entre el umbral de intervención de la parte térmica y el inicio de protección de la parte magnética, ¿no? El tiempo de respuesta baja dramáticamente cuando entra a trabajar la bobina y corta en un tiempo mucho más reducido en cuanto a segundos, ¿no? 0.05 segundos, por ejemplo, ¿no? O menos, o sea, estamos hablando de 50 milisegundos. Entonces, la zona de cortocircuito es la que garantiza, pues, el disparo en el tiempo para que no dañe este cortocircuito al termomagnético y obviamente proteja al conductor, ¿no? Que es la misión principal. Este parámetro es corriente que pasa por el dispositivo entre la corriente nominal. 1, que significa que está pasando la corriente nominal. 2, el doble de la corriente nominal y así sucesivamente. ¿Ok? Los termomagnéticos, bajo la norma IS 60898, recordando lo que vimos ayer, se clasifican por tipos de curvas, B, C, D, que son las más comunes. Hay algunas otras características que ayer mencionamos también, que no son tan comunes. Y están divididos en cuanto a las características de la corriente de disparo de la parte magnética, ¿no? Entonces, los de curva B tienen un rango de operación, su bobina magnética, para abrir el circuito, entre 3 a 5 veces la corriente nominal. Los de curva C, que son los más comunes de uso, los que más se venden comercialmente hablando, en la mayoría de aplicaciones, son los de curva C, cuya corriente magnética de disparo, o sea, la corriente que hace saltar o hace intervenir la bobina para que abra el circuito, es entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Y los de curva D, que dejan un poco más de holgura para que la bobina dispare a corrientes todavía un poco mayores, está entre 10 y 20 veces la corriente nominal, la corriente mínima de disparo por cortocircuito. Los de curva D se utilizan principalmente en la protección de conductores que alimentan los motores eléctricos para darles más holgura para la corriente de arranque, que es una perturbación, más no una falla. Los de curva C son las aplicaciones generales normales en las instalaciones, y lo de curva B cuando se quiere una protección algo más sensible, por ejemplo, equipos electrónicos, protección de generadores o en instalaciones con una gran longitud de cableado. Pero los más comunes en su utilización son los de curva C, para recordar. Conociendo todos estos datos, los criterios para seleccionar un interruptor termomagnético en un determinado circuito están dados por estas características, ¿no? La corriente nominal del termomagnético debe estar en un lugar tal de que no sobrepase la corriente máxima del conductor. Y la corriente del conductor, evidentemente, debe ser mayor, la corriente que puede soportar el conductor, a la corriente de disparo del termomagnético. ¿Ok? El termomagnético en todo momento debe garantizar que cuando pase una corriente mayor a la del conductor, el termomagnético debe abrir. En ningún caso la corriente nominal del termomagnético puede ser de un valor mayor a la corriente que soporta el conductor. ¿Ok? Eso está clarísimo, pero es necesario siempre decirlo porque muchas veces vemos instalaciones donde no respetan esto que es básico, ¿no? Y obviamente el conductor debe estar dimensionado de acuerdo a la máxima demanda de la carga. El cálculo se debe hacer para que el conductor soporte la máxima demanda de la instalación, del conductor de la instalación. Porque el termomagnético a quien va a proteger es al conductor. Si uno piensa que el termomagnético lo dimensiona para que proteja la carga y se olvida de que el conductor es demasiado pequeño y aguanta poca capacidad de corriente, está haciendo un mal diseño y un riesgo de un sobrecalentamiento. ¿Ok? Entonces, las reglas básicas de las normas de instalación
364, vimos ayer que la corriente, estas dos reglas de acá. La regla 1 que dice que la corriente demandada por la carga del circuito debe ser siempre igual o menor que la corriente nominal del termomagnético, y la corriente nominal del termomagnético igual o menor a la corriente máxima que puede soportar el conductor. Y la regla 2 es que la máxima corriente donde se garantiza la apertura del termomagnético, de acuerdo a esta curva, o sea, la máxima corriente que puede hacer abrir el termomagnético debe ser siempre menor que 1.45 veces la corriente máxima del conductor. Entonces, con estos datos tenemos que tener pues un criterio adecuado para el dimensionamiento y la selección del termomagnético en base a la corriente nominal. El otro parámetro para elegir el interruptor termomagnético es el poder de ruptura. ¿Qué es el poder de ruptura? Es la máxima cantidad de corriente en cortocircuito que el termomagnético garantiza abrir sin destruirse. ¿Ok? Si bien la corriente nominal es la corriente donde el termomagnético empieza a disparar, la mínima corriente de disparo del termomagnético, la corriente de cortocircuito es la máxima corriente, el poder de ruptura es la máxima corriente de cortocircuito que el termomagnético nos garantiza que va a abrir sin que ese termomagnético se destruya. Los termomagnéticos calculan su poder de ruptura de acuerdo a en qué norma están trabajando. No es lo mismo trabajar bajo esta norma que trabajar bajo la norma donde el tipo de instalación es una instalación terciaria o industrial. Entonces, aquí hay una razón que explicamos ayer, que son las pruebas que se deben realizar, que son muy diferentes las pruebas de la 60898 respecto a las de la 69472, que veremos un poco más al detalle el día de hoy. Y este es un pequeño resumen de cómo identificar los parámetros que se explican de un termomagnético. Vemos la tensión nominal, está por ejemplo a 400 voltios en corriente alterna. Esta letra C es el tipo de curva, ¿ok? Que pues BCD u otro, si existiese, ¿no? El 20, este es el valor de la corriente nominal del termomagnético, el valor en amperios. Este valor que está en este recuadro, que dice 6000, es la corriente de cortocircuito, o sea, el poder de ruptura de ese termomagnético. Y bueno, acá aparece el valor el esquema de conexión, o sea, el símbolo de conexión. Este es un termomagnético con dos polos protegidos, por ejemplo, bipolar. Entonces, esto es para entender dónde se encuentran los parámetros que hemos estado explicando en las diapositivas anteriores. ¿Ok? Eso básicamente, obviamente vimos mucho más detalles ayer, pero eso está en las diapositivas que se han enviado ya para que les compartan de la primera sesión. Ahora vamos a entrar, continuando con estos termomagnéticos bajo norma IS 60898, a diferenciar tres tipos de termomagnéticos que por la experiencia, por lo que hemos escuchado a lo largo de varios años, para algunos profesionales que trabajan en electricidad, se les hace cierta confusión en saber dónde se debe utilizar un termomagnético unipolar, un polo más neutro o bipolar. Estamos poniendo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, esto es bueno aclararlo a este nivel porque tiene que ver mucho con los sistemas de alimentación eléctrica donde vamos a trabajar. Lo que revisamos la noche de ayer, la instalación, si va a ser en un sistema de fase neutro o un sistema delta sin neutro corrido, o sea, fase-fase, ¿no? Si es una instalación 380-220 o solamente 220 sin el neutro. La presencia o no del neutro es lo que va a definir dónde debemos utilizar cada uno de estos interruptores. Entonces vamos a explicarlo lo más claramente posible. El interruptor termomagnético unipolar.
ahí vemos un ejemplo. ¿Qué características tiene su simbología? Como dice su nombre, un solo polo. O sea, protege una sola línea, ¿correcto? Solo tienen un terminal de entrada y un terminal de salida, ¿ok? Acá está, terminal de entrada, terminal de salida. Se conectan a un solo polo vivo. O sea, son termomagnéticos que se van a conectar a un solo polo. ¿Ok? Van a proteger a ese polo. La falla que van a detectar es la que pase solamente por esa línea viva a la que está conectado. ¿Ok? En ese único polo está, la protección térmica y magnética, o sea, el sistema de protección del termomagnético está ubicado en ese único polo vivo que existe. ¿Ok? Eso es un termomagnético unipolar. La pregunta es, ¿se puede utilizar en una ciudad como Lima, donde nuestro sistema es de dos polos vivos? No, no es acoplable. No es, no dejamos un interruptor unipolar, pero necesitamos saber si existe otro polo vivo a quien proteger. Entonces, este tipo de interruptor solamente se puede utilizar normalmente en los sistemas donde existe el neutro. Vamos a verlo esto. Recuerden ustedes que entre una fase y neutro, cuando existe el neutro, ¿cuánto voltaje hay? 220 voltios. Entre fase viva y neutro. ¿Ok? El neutro permite que se pueda utilizar un polo vivo, la protección en un polo vivo. Pero vamos a ver la diferencia con el otro interruptor termomagnético que es llamado un polo más neutro. ¿Qué significa? En este caso solamente se va a abrir la línea viva si hay una falla. ¿Ok? Una falla por sobrecarga o por cortocircuito. Pero el neutro no. El neutro va a seguir conectado. Claro, se va a interrumpir el circuito en ese punto, en esa derivación. Se va a abrir uno de los polos, o sea, se va a cortar el circuito, pero el neutro va a seguir conectado. A veces por cuestiones de seguridad, uno desearía abrir el neutro también, ¿no? Entonces, si estamos con un interruptor termomagnético de un polo más N, o sea, esta característica 1P más N, significa que este termomagnético, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que ese termomagnético tiene dos terminales de entrada y dos de salida, a diferencia del anterior que tiene un solo terminal de entrada y un solo terminal de salida, ¿no? Fíjate, puede ser de ese tamaño o puede ser de un tamaño más compacto, pero tienen dos terminales de entrada. Ahora, ojo, no confundir con el bipolar. Acá está claro, línea neutro, 1N, dice acá. Acá lo podemos identificar que este es 1 más N. ¿Qué significa un polo protegido? Bien, si bien tienen dos terminales de entrada y dos de salida, hay dos conductores que vamos a conectar. Estos conductores van a ser un polo vivo y el neutro. Un polo vivo y el neutro. La protección térmica y magnética solo está en la parte del polo, bajo el terminal del polo vivo. O sea, tienen la protección, acá está la simbología del sistema de protección, solamente está en uno de los terminales, no en ambos. ¿Ok? O sea, solo de los polos tiene la protección térmica y magnética. El otro no tiene sistema de protección. Sin embargo, a pesar de que en el lugar donde no va el neutro no hay sistema de protección, o sea, si la corriente, por ejemplo, de alguna forma ingresara primero por el neutro, no va a abrir el sistema de protección hasta que pase por la fase, por ejemplo, ¿no? Esa es la característica, aunque sea en una diferencia en milésimas de segundo, esta diferencia podría significar algo, ¿no? En un caso determinado. Pero significa que aunque exista protección térmica en uno solo de los polos, si se produce la falla, el mecanismo de disparo
el mecanismo de protección térmica magnética que está en uno solo de los terminales de este interruptor va a abrir ambos terminales, o sea, la fase y el neutro se van a abrir. ¿Ok? Tiene una sola línea protegida, pero fase y neutro abren. O sea, se desconectan tanto fase como el neutro. ¿Dónde se debería utilizar este tipo de termomagnéticos? ¿Ok? En un sistema con neutro, evidentemente. ¿Y por qué? Obviamente porque tenemos una línea viva y el neutro, queremos garantizar la apertura del neutro, entonces la fase viva es la que va a estar protegida por este dispositivo. El neutro no tiene sistema de protección, pero al menos si hay una falla, se detecta por uno de los sistemas, va a abrir el neutro también. Para seccionar el neutro en el caso específico de una protección. Ahora, esto, si se dan cuenta, no es igual al sistema del termomagnético bipolar. Fíjense. El bipolar, ¿cuál es la diferencia? Que los dos polos están protegidos. Y en un sistema como el que tenemos acá en la ciudad de Lima o en cualquier sistema en delta, donde tenemos para un circuito, entre comillas, monofásico, dos fases vivas, en ambos polos hay un sistema de protección, ¿no? Es dos terminales de entrada, dos terminales de salida. Se pueden conectar a dos polos vivos. Esto sí, la protección térmica y magnética está en ambos polos. Acá está la simbología. Y los dos contactos se desconectan ante una falla detectada en cualquiera de los polos. Ustedes dirán, bueno, si acá abren los dos polos también y acá también abren los dos polos, ¿por qué tendría que usar el bipolar y no el unipolar o con más neutro en un sistema con dos polos vivos? La diferencia es que, les explico, cuando tenemos la protección térmica y magnética en uno solo de los polos, quizás los tiempos de respuesta de la parte magnética puedan ser algo diferentes hasta la línea donde no hay un polo protegido. Cuando hay una línea viva, o sea, cuando hay una tensión y una corriente de falla en una línea viva, es mejor tener el sistema de protección en esa línea. Cuando hay dos líneas vivas, dejar solamente la protección en uno solo de los polos, quizás no pase nada, pero puede ser que haya una diferencia en tiempos de respuesta que haga que una de las líneas quede de repente averiada. Entonces, si queremos estar seguros y garantizar que las dos líneas vivas estén protegidas, lo adecuado es que tengan protección térmica y magnética en cada una de esas líneas. Entonces, ¿cuándo se utiliza un interruptor bipolar? Evidentemente, cuando tenemos dos polos vivos. Si uno quiere estar más seguro en un sistema fase neutro y abrir con los dos polos vivos, bueno, lo puede utilizar. ¿Cuál es la diferencia de que un termomagnético 1P más N respecto a 2 o 1 de 2P es más caro, es el bipolar, un poco más caro que el de un polo más neutro? Los dos abren ambos polos, pero el sistema de protección está en uno solo de los polos, ¿no? Entonces, en un sistema fase neutro se puede utilizar esto con relativa seguridad, pero no tanto en un sistema con dos polos vivos. La seguridad tiende a disminuir un poco más. ¿Ok? Algunos igual se arriesgan y meten a un interruptor un polo más neutro en un sistema de dos polos vivos, cosa que no es tan recomendable porque si por algo los fabricantes han ideado interruptores termomagnéticos de diferentes calidades o diferentes formas de protección, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, tener en cuenta de que la diferencia principal entre 1P más N y el de 2P es que cuando solamente dice 1P, es que solamente tiene uno solo de los polos con el sistema de protección. No hay bobina ni hay cinta bimetal
conectada en el otro terminal donde estaría conectado el neutro. ¿Ok? Eso sería específicamente la diferencia para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el consejo? Si el sistema es fase neutro, pueden utilizar el 1p más n. Si el sistema es de dos polos, no recomendaríamos nunca utilizar 1p más n. Y si el sistema es fase neutro, también es posible utilizar el unipolar, ¿no? Porque al final lo que debe abrirse es la fase viva. Ahora, unos por seguridad prefieren, por si acaso me aseguro, y abro el neutro también para evitar algún tipo de contacto, aunque recuerden que entre neutro y tierra, ¿cuánto voltaje hay? 0 voltios. O sea, el neutro sin corriente, el neutro, cuando uno toca el neutro, no tiene riesgo de contacto accidental grave. Entre neutro y tierra hay 0 voltios. La diferencia de potencial es 0. Este neutro, recuerden que no existe en los sistemas delta, ¿no? Acá sí los dos polos deben abrirse, ¿no? Y mejor, si los dos polos son vivos, deben tener la protección térmica y magnética en ambos polos, ¿ok? Esto de acá es importante tenerlo muy claro. El tema debe ser muy claro para poder escoger el termomagnético adecuado. Ok. Hay algunas preguntas, vamos a irlas viendo en un intermedio que haremos poco más adelante, como ayer, ¿no? Como eso de poco más allá de las 8. ¿Ok? Ya he visto alguna pregunta relacionada con el cálculo del termomagnético. Ustedes y del conductor. Yo creo que a veces hay memorias de cálculo donde se habla de tomar una holgura respecto a la cantidad de corrientes, si la carga es continua, si no es continua. Al final, el profesional tiene que decidir, y tiene que decidir con una premisa simple. Las reglas que mencioné hace un momento. El interruptor termomagnético debe tener una corriente nominal suficiente para que deje pasar la máxima demanda prevista en el circuito. No importa el cálculo que hayan ustedes estimado para el conductor, si han precisado una holgura respecto a la corriente de máxima demanda de 25% más, etc. Lo importante es que una vez que ustedes definieron su conductor y definieron que debe ser, por ejemplo, un conductor de 2.5 milímetros cuadrados, entonces ustedes deben dimensionar su termomagnético en base a la máxima corriente que va a soportar este conductor. No le den holgura al termomagnético. No vamos a darle, pues, por si acaso, como el conductor soporta 20, voy a darle una holgura de 32. No, eso es nunca. El termomagnético nunca pueden darle holgura respecto al conductor. No se hagan problemas. Una vez dimensionado el conductor por el cálculo que quieran, han dimensionado el conductor para la máxima demanda de la carga en las condiciones que quieren, considerando porcentajes de utilización, factores de simultaneidad, todo lo que sea. Cuando ya tienen el conductor dimensionado, la preocupación única debe ser que el termomagnético evite que la corriente máxima del conductor se sobrepase y nada más. Después hay que evitar esas confusiones, ¿no? Respecto a las diferentes formas de calcular la máxima corriente que va a circular por la carga. Una vez que dimensionado al conductor, ya saben que el conductor máximo solo va a poder soportar esa corriente. Y el termomagnético deben dimensionarlo adecuadamente. ¿Ok? Nunca sobredimensionar el termomagnético para que dispare a una corriente con un riesgo de que pueda no proteger adecuadamente al conductor. Bien, esta aclaración es importante para saber la diferencia entre estos dos tipos. Cuando veamos el tema de los diferenciales, vamos a ver los ejemplos donde se utilizan, pues, los termomagnéticos unipolares y los bipolares, ¿no? De acuerdo al tipo de sistema de alimentación, de dos fases o fase neutra. Por ahora ya
están presentados estos tipos de termomagnéticos de uso común. Además, hay que mencionar de que algunos termomagnéticos, cuando van a trabajar bajo la norma, no la norma doméstica, que es la IS 60898, sino la 69472, que es la norma que se utiliza cuando el interruptor termomagnético está instalado en un tablero, por ejemplo, industrial, ¿no? Donde el usuario es experto y las condiciones de trabajo van a ser las condiciones de trabajo de industria, pueden requerirse poderes de cortocircuito mayores. Normalmente en una instalación residencial el poder de cortocircuito es alrededor de 6 kiloamperios, es lo común en un termomagnético. Máximo 10 kiloamperios a 220. ¿Ok? Bajo la 60898 se pueden tener mayores poderes de ruptura y a veces se diferencian con colores en los termomagnéticos de estas características. Pero esto, repito, es más cuando el termomagnético está como un circuito derivado final en un tablero grande o industrial, ¿no? Ok. Vamos a volver al tema del poder de ruptura, porque acá hay algunos parámetros importantes que definir también. Primero, el poder de ruptura, recordemos que es la máxima corriente que puede tolerar un termomagnético sin destruirse. El máximo cortocircuito que el interruptor termomagnético podrá abrir sin que se destruya. Ayer explicamos que el cortocircuito tiene riesgo de ser más elevado mientras más cerca estemos a una subestación o un lugar, un centro de generación, porque hay menos imperancia de líneas en el camino. Entonces hay menos oposición a la corriente y si hay una falla, la corriente puede ser muchísimo mayor que si está más alejada. Por eso en las instalaciones domésticas donde hay varios puntos de derivación y hay más imperancia de circulación de corriente en el camino, los poderes de ruptura necesarios son menores. Recuerden que dijimos ayer que este valor de la posible corriente de cortocircuito debe ser calculado, debe preverse más o menos cuál va a ser la corriente máxima de cortocircuito de acuerdo al punto donde se pueda producir. Y esta es una labor que, bueno, en los cursos de la universidad nos enseñaban, ¿no? Cómo calcular el poder de ruptura de acuerdo al punto de ubicación. Entonces, a este tema, ¿cuál es lo que debemos garantizarle al termomagnético? Que no se destruya en un cortocircuito y debemos estar bien seguros de hacer la selección correcta de acuerdo a la corriente de cortocircuito teórica que se vaya a presentar. Ayer explicamos esto en una tabla, ¿no? Un ejemplo de unas tablas de cálculo de fabricantes, pero esto también se realiza a través de software de diseño que existe, ¿no? De varios fabricantes, ¿no? Para calcular estos poderes de ruptura bajo un esquema unifilar que se presenta. Bueno, sobre las corrientes de cortocircuito, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Y ahí vamos a entrar a definir algunos parámetros importantes. Pueden existir dispositivos que limiten la máxima corriente de cortocircuito. O sea, si nosotros hacemos un cálculo de corriente de cortocircuito, lo primero que tenemos que saber es, bueno, la corriente de cortocircuito máxima para poder elegir el poder de ruptura, cuántos kiloamperios debe tener como poder de ruptura el termomagnético. O sea, hacemos la corriente de cortocircuito prevista. Sin embargo, hay interruptores termomagnéticos que tienen un desarrollo tecnológico que permiten tener dispositivos que limitan la corriente máxima de cortocircuito que puedan soportar. ¿Qué significa esto? De que
si bien nosotros hacemos un cálculo para la máxima corriente de cortocircuito, hay termomagnéticos que se llaman de clase de limitación alta, que internamente tienen una manera de hacer que el pico de cortocircuito no llegue al máximo, y de esta forma hacen que el esfuerzo mecánico y eléctrico interno de los componentes sea mucho menor y la energía disipada sea mucho menor, dándole mayor holgura y mayor comodidad para que tenga un desgaste menor a lo largo del tiempo. Esto se llama la corriente de cortocircuito limitada. Es lo que queremos explicar ahora. ¿Por qué son temidas las corrientes de cortocircuito? Claro, porque son inmensamente más grandes que las corrientes normales. Miles de amperios, por eso hablamos normalmente de kiloamperios. Además, se producen esos kiloamperios en tiempos extremadamente cortos, milésimas de segundo. O sea, la energía que se va a producir va a ser enorme en un instante de tiempo muy pequeño. O sea, la posibilidad de defenderlos contra esa falla es en un margen demasiado pequeño. Y producen, obviamente, en un muy breve tiempo un calor inmenso que va a destruir todo a su paso, ¿no? Además, por efectos electromagnéticos, no solamente el calor, sino la parte electromagnética, se producen inducciones indeseadas en otras instalaciones. Podemos inducir corrientes que pueden dañar equipos que están cerca de otras instalaciones, inducir corrientes en otros circuitos y ocasionar aún un daño mayor, ¿no? Entonces son muy destructivas. Y los efectos mecánicos internamente también, esa corriente de cortocircuito hace que se mueva todo mecánicamente dentro del dispositivo y destruyen inclusive los soportes de la instalación. Si hablamos, por ejemplo, de termomagnéticos de mayor tamaño. Entonces, hay una serie de inconvenientes y que al final pueden calcular, pues, determinar daños incalculables como los incendios, una destrucción total. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros buscar como profesionales? Entender que además de la corriente nominal de un termomagnético y el poder de ruptura, hay algunas características adicionales como esto de la clase de limitación, ¿ok? Para evitar un daño mayor. Entonces, vamos a explicar más. Bueno, esto seguramente muchos profesionales lo conocen. En un cortocircuito, no es que todo el tiempo el cortocircuito llega a un valor máximo y se mantiene siempre constante en ese valor máximo. Normalmente hay un valor inicial que se llama, en el régimen transitorio, se llama la corriente máxima de cresta o de pico, el pico de intensidad. Luego va tendiendo a ser uniforme y el cortocircuito se tiende a estabilizar, ¿no? Pero recuerden que es un cortocircuito. ¿Sí? Esto sigue siendo una falla, pero que inicialmente tiene un valor más alto y luego tiende a estandarizarse. Este es el valor máximo, le llaman pico de intensidad asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque, bueno, la onda de corriente no es simétrica, sino tiene una irregularidad, empieza mayor y después como que se va estabilizando. La corriente de cortocircuito que se calcula para efectos del poder de ruptura termomagnético es la corriente ya estabilizada, y se llama corriente asignada de corta duración admisible, ¿no? ¿Ok? Uno dimensiona el termomagnético con este cálculo de la corriente de cortocircuito. Sin embargo, hay unos interruptores termomagnéticos que tienen una capacidad de limitar la corriente internamente. Tiene componentes que limitan la corriente de cortocircuito. Eso es lo que le llaman la corriente de limitación. Entonces, la intensidad de cortocircuito asumida, que es este valor de acá,
es la intensidad de cortocircuito que circularía en ausencia de limitación en el punto de instalación donde está el interruptor. O sea, esa es la corriente de cortocircuito, por decir, estable en un tiempo de corta duración, no desde el tiempo inicial, que estaría soportando el termomagnético. Ese que normalmente se calcula en los procedimientos para determinar el poder de ruptura del termomagnético. Dado que la intensidad de falla es eliminada antes del primer semiperíodo, es lo que llaman, o sea, un medio periodo de esto, solo el primer pico de la corriente, esta de acá, debe ser considerado. Y este último es función del factor de potencia de falla de la instalación. O sea, vamos a ver esto de otra manera, ¿no? Acá tenemos las diferentes variaciones de las corrientes de cortocircuito en función del tiempo. Fíjense ustedes, esta sería la corriente de cortocircuito normal, completa, por decir, considerando la corriente transitoria o la corriente máxima de cresta. Y esta línea un poquito más delgada es la corriente de cortocircuito, por decir, en régimen permanente. O sea, si ustedes hacen la suma de la parte inicial del subtransitorio con el régimen permanente, le va a dar pues la corriente total de cortocircuito, que se va a promediar en un valor más cercano a este, pero sin embargo, este es la que se utiliza para el cálculo de la corriente de cortocircuito. Ahora, lo que queremos entender es qué hace la corriente de limitación. En un termomagnético, bajo norma IS 60898, van a encontrar en sus parámetros, además del tipo de curva, el valor de corriente de disparo, o sea, la corriente nominal, en este caso curva C, 16 amperios, el poder de cortocircuito, en este caso, y el poder de ruptura es 10.000 amperios, y un numerito que va a estar al lado del poder de ruptura. ¿Qué significa este numerito? Este numerito se le llama clase de limitación. La clase de limitación es lo que define si el termomagnético, qué condiciones tiene para limitar la máxima corriente de cortocircuito prevista. O sea, el termomagnético está dimensionado para soportar 10 kiloamperios, 10.000 amperios. Pero no es que vaya a dejar que se llegue al máximo valor de 10.000 amperios porque va a tener una limitación de corriente, ¿ok? Que va a evitar que esta corriente de cortocircuito, si se produce, llegue a su máximo pico esperado en los cálculos y va a limitar ese valor. Cuando la clase de limitación tiene el número 3, clase 3, el esfuerzo térmico es el más pequeño. Ahorita vamos a explicar qué significa este valor amperios al cuadrado por segundo, ¿no? Entonces, los termomagnéticos, en base a su clase de limitación, hablamos del termomagnético IS 60898, ¿ok? Puede ser clase 1, donde no hay limitación de esfuerzo térmico. O sea, si es clase 1, es un termomagnético que la corriente de cortocircuito va a llegar al máximo valor previsto. Es lo que va a garantizar el equipo que va a si se produce un cortocircuito de 10 kiloamperios, es el máximo cortocircuito que va a dejar pasar sin ninguna limitación, ¿no? Por encima de 10 kiloamperios se va a destruir. Eso es lo que puede decir. Si es de clase 2, tiene un esfuerzo térmico limitado, y si es de clase 3, tiene el máximo esfuerzo térmico limitado. ¿Esto qué significa? Porque a veces con este parámetro es un poco más complicado de entender, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Se está refiriendo a un parámetro que se llama esfuerzo térmico, que tiene unidades en joules, es energía. Pero vamos a tratar de entender esto en otra gráfica. Lo primero que quiero que quede claro acá, por si acaso los que no conozcan bien estos términos, es que los termomagnéticos, cuando tienen clase de limitación 3, tienen la mejor limitación de corriente, y a pesar de que diga 10 kiloamperios, ellos van a tener mecanismos tales que limiten la máximo cortocircuito y no dejen que lleguen a un valor tan alto, a pesar de que
garantizan que no se van a destruir hasta 10 kiloamperios, pero el hecho de que tengan una limitación va a hacer que estos termomagnéticos soporten cortocircuitos mayores sin tanto problema, ¿no? Sin hacer que lleguen a su máximo esfuerzo. Aquí hay una curva de limitación de corriente, por ejemplo. Esta es una curva que da el fabricante de los interruptores termomagnéticos con clases de limitaciones, ¿no? 3, por ejemplo. Si ven ustedes, aquí lo que hay es el comportamiento teórico de acuerdo a la máximo pico de corriente versus la corriente de cortocircuito simétrica estimada en cortocircuito. O sea, el valor eficaz, que es la corriente de cortocircuito que se calcula para el poder de ruptura, y el valor máximo de cresta. Vamos a recordar estos valores, por ejemplo, ¿ya? Que vimos en estas curvas de acá, ¿no? El pico de intensidad es la máxima corriente al inicio del cortocircuito. Se toma el valor inicial. Ese es el IP que se llama, ¿ok? Luego viene un valor eficaz de corriente de cortocircuito, que es el ICC, que ese es el que se calcula para el poder de ruptura, ¿ok? Y viene la corriente de limitación, que nos la van a dar algunos fabricantes de termomagnéticos con estas características, ¿ok? Esto lo podemos ver acá. A ver. Aquí vemos el valor máximo de corriente estimada en función de la corriente de cortocircuito simétrica. O sea, la corriente teórica en cortocircuito y la corriente máxima de cresta, de pico, que se puede alcanzar de acuerdo al cortocircuito previsto, va a ir creciendo si no tuviera limitación. O sea, si no tuviera limitación, el cortocircuito tendría valores obviamente más elevados, ¿no? De acuerdo al factor de potencia, ¿no? En el momento de la falla. Pero cuando tiene un valor real, un valor limitado, seguimos esta curva de acá, ¿no? Entonces, los fabricantes nos dan estas características para decirnos de que su interruptor termomagnético tiene una limitación del máximo cortocircuito a la que va a llegar. A pesar de que su poder de ruptura puede ser mayor, tienen un sistema que evita que la energía de disipación y el cortocircuito llegue a su máximo valor, a su máximo tope. Esto es lo que significa una clase de limitación. Y la clase de limitación mejor es la clase de limitación 3. ¿Ok? Eso es básicamente lo que significa. La intensidad de cortocircuito asumida es la intensidad de cortocircuito que circularía en ausencia de limitación en el punto de integración donde está instalado el interruptor. Recuerden eso. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que el termomagnético, cuando tiene que soportar un cortocircuito, lo que tiene que soportar es una gran cantidad de energía que se va a disipar. Esa energía se le llama energía específica pasante y tiene una forma de cálculo, bueno, eso es una forma de ingeniería, ¿no? De cálculo integral, que es una integral de la corriente en función del tiempo, que debe ser igual o menor que una característica que vamos a explicar a continuación. Este valor de energía específica, que es el valor que se disipa en un cortocircuito, ¿ok? Del interruptor termomagnético, es aquella que permite pasar el dispositivo de protección hasta que interrumpe definitivamente la corriente, ¿ok? O sea, el valor de energía específica pasante, ese valor que vamos a explicarlo ahora, es la máxima energía que va a disipar el termomagnético antes de interrumpir el circuito,
en el caso de un cortocircuito. Hay una energía que se disipa y la energía que deja pasar es aquella que va a transmitir antes de que el termomagnético abra el circuito. Esta energía tiene que ver con la corriente de falla, la tensión aplicada, la impedancia del circuito, reactancias, etcétera. ¿Ok? Es básicamente producida por un cortocircuito. Ok, entonces hay un valor que tiene que ver con corriente y tiempo, ¿no? Al cuadrado por tiempo. Y este valor debe ser igual o menor a un coeficiente que tiene en cuenta las características del material conductor y la sección del conductor. O sea, en otras palabras, esto lo voy a explicar ahora gráficamente. La energía máxima que un termomagnético debe disipar, ¿ok? Debe garantizar que va a proteger al conductor, evitando que esa energía máxima que va a disipar el termomagnético sea mayor a la de que disipe el conductor por un cortocircuito. Aquí los estoy dejando en qué consiste la definición de la fórmula, pero solamente por un tema ya informativo. Pero lo que quiero explicar es lo siguiente, ¿no? Que gráficamente esto se entiende mejor, ¿ok? Acá hay una serie de parámetros del conductor y de la corriente de cortocircuito. Los conductores, los fusibles, los termomagnéticos tienen estas curvas de comportamiento de energía pasante para ver los beneficios de la limitación de corriente. ¿Ok? En la norma aparece también los valores de la energía máxima de los termomagnéticos de acuerdo a su clase de limitación. ¿Cuál es la energía máxima que dejan pasar, ¿no? Para determinados tipos de termomagnéticos. Pero, ¿qué es esta energía? ¿Cómo entendemos esta limitación de energía? Esto de acá, estas curvas, algunos profesionales ya están familiarizados, pero quizás muchos todavía no. Son características o las curvas de energía específica de conductores eléctricos. ¿Qué significa esto? El valor acá en eje Y es el valor de la energía que van a disipar los conductores en función de la corriente de cortocircuito que pase por el conductor. Por ejemplo, de 1.5 milímetros cuadrados, estamos viendo que la energía que va a disipar al principio de la cresta es mayor y luego se va a tender a estabilizar. El de 2.5 milímetros cuadrados tiene una curva de energía, ¿no? De disipación. Obviamente al inicio, cuando recién se produce el cortocircuito, la energía es enorme y tiende a estabilizarse, aunque sigue siendo de estas magnitudes, ¿ok? Estas magnitudes no tan despreciables, 10 a la 6, 10 a la 5. Y así, de acuerdo al aislamiento del conductor, si es de polietileno o si es de PVC, tienen sus curvas de energía máxima, de energía que van a disipar. Ahora, ¿para qué nos sirven estas curvas de los conductores? Seguramente ese es un tema que se va a ampliar en la parte de conductores, pero esta energía máxima que puede disipar el conductor se va a comparar con curvas de la energía de los termomagnéticos, la energía interna que los termomagnéticos van a soportar en un cortocircuito y tiene esta característica. Por ejemplo, ese es el dato de un fabricante de termomagnéticos. Y estas son sus curvas de energía disipada en un cortocircuito, energía eléctrica pasante, de esfuerzo térmico, curva de limitación de esfuerzo térmico. Entonces, esto de acá es para un conductor de 6 kiloamperios, de 10, de 16, etcétera. Entonces, perdón, de corrientes nominales, ¿no? Para diversos valores de corrientes nominales nos dan la curva de energía. Fíjense ustedes, el conductor tiene su curva de energía de una forma, ¿no? La energía de cortocircuito que va a soportar en un cortocircuito. Y el termomagnético tiene una curva de energía de acuerdo a su característica de disparo magnético, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se superpone la curva del conductor, la energía del conductor. Si yo tengo un conductor de
2.5 milímetros cuadrados y quiero ver si está protegido por un termomagnético de estas características de 10 amperios con sus curvas de energía de disipación, la superpongo. ¿Ok? Fíjense. Esto que está en color naranja es la curva, por ejemplo, de un termomagnético, uno de estos de acá. ¿Ok? Y esto que está en color negro punteado es la curva de energía de un determinado conductor, como este de acá. Cuando yo superpongo las curvas, ¿qué es lo que me tiene que preocupar a mí? Que lo que vaya a disipar el termomagnético esté por debajo, la energía máxima que disipa el termomagnético esté por debajo de la corriente del conductor. En toda esta zona, y este es su poder de ruptura, este es el poder de cortocircuito en el cual abre el circuito del termomagnético, si se dan cuenta, este es el ICC máximo, ¿ok? Acá, ¿qué nos está diciendo? Que la energía que va a disipar el termomagnético siempre va a estar por debajo de la energía que va a disipar el conductor, hasta que lo interrumpa, ¿ok? Hasta que lo interrumpa. Entonces, nos debe preocupar esto, ¿no? Aquí este conductor está razonablemente protegido por sobrecarga, por ejemplo. Pero en este caso, hay una zona donde no se garantiza totalmente la protección contra sobrecarga. Hay una zona que está, por ejemplo, en esta parte de la sobrecarga, la energía del conductor está, por ejemplo, la energía que disipa el termomagnético está por encima de la del conductor, por lo tanto puede destruir al conductor en esta zona. O sea, en pocas palabras, lo que se está viendo aquí es ver que las curvas de energía del conductor y las curvas de energía de los termomagnéticos se deben superponer para hacer una comparación y una estimación de que la curva de energía del termomagnético esté siempre por debajo o el mayor nivel de corriente por debajo de la curva del termomagnético. ¿Ok? Acá vemos una zona crítica que se dice, esta zona, por ejemplo, es una protección parcial. La energía del termomagnético está superando la energía del conductor, que en esta zona podría ser una zona peligrosa, ¿no? Donde se podría destruir en un cortocircuito el interruptor, el conductor. ¿Okay? Entonces, lo que nos debemos tener en cuenta es que debemos buscar aquel interruptor termomagnético que nos garantice que por lo menos hasta el máximo cortocircuito que va a dejar pasar, la energía esté cortada. Por ejemplo, acá hay una zona peligrosa y acá vemos también una zona peligrosa donde la curva del termomagnético, la energía va a ser mayor que la del conductor. Entonces, aquí nos está diciendo de que el termomagnético quizás no va a garantizar una protección esencial contra el cortocircuito. Entonces, igualmente estas curvas, cuando hablamos de coordinaciones, estas curvas deben utilizarse también, por ejemplo, entre un fusible y un termomagnético. Si hubiera un caso, ¿no? De una instalación industrial donde hay un fusible, de estos fusibles industriales rápidos y termomagnético, y ver la coordinación. Igualmente, los fusibles tienen su curva y los termomagnéticos tienen su curva, y se evalúa de la misma forma, que el termomagnético garantice que va a tener una energía en la mayor parte del tiempo por debajo de la energía del fusible en sí, y que en la corriente de interrupción del termomagnético pueda asegurarse que va a proteger que la corriente del termomagnético no sobrepase a la energía del fusible. O sea, la energía del termomagnético no sobrepase a la energía del fusible. En este caso, que hay protecciones de termomagnéticos, uno aguas abajo del otro, vemos que hay una
correcta protección energética, porque el termomagnético en D tiene una menor cantidad de energía disipada que el C prácticamente en todo lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a garantizar que esta curva siempre quede debajo del punto de falla más cercano? Justamente cuando el termomagnético tiene una clase de limitación, lo que estamos viendo acá, lo que estamos mencionando por acá, por ejemplo. Si el termomagnético es de clase de limitación 3, va a tener una corriente de cortocircuito limitada que va a hacer que la energía disipada se conserve siempre por debajo del valor de la energía disipada por el conductor. Entonces, es mejor tener esas características de disipación energética en un termomagnético de clase de limitación de cortocircuito mayor. Lo que he querido explicar en este desarrollo, este comparativo gráfico, estas definiciones, es para que se pueda comprender qué significa el parámetro de clase de limitación que van a encontrar en algunos termomagnéticos, especialmente los de buena calidad, que tienen una clase de limitación 3. Este numerito que aparece acá al lado del dato de poder de ruptura es clase de limitación, que es lo que indica si este termomagnético está en las mejores condiciones para limitar la corriente de cortocircuito y evitar un esfuerzo, porque nos está diciendo que a pesar de que se produzca un cortocircuito grande, el termomagnético va a abrir cuando el cortocircuito llega a un valor con una limitación que evite que la energía sea demasiado grande como para destruir al termomagnético. Claro, al destruir al termomagnético y proteger adecuadamente al conductor. Muy bien. Esto es básicamente lo que quería explicarles para tratar de comprender este parámetro que se llama la energía específica pasante, que son datos que dan los fabricantes de conductores, de fusibles, de termomagnéticos, y sirve para hacer una comparación de la energía que van a disipar estos dispositivos. Ok. Otro detalle importante es ver que la corriente de nominales son influenciadas por la temperatura del ambiente, ¿no? Normalmente la norma IEC 60898 está condicionada a dar datos suponiendo una máxima temperatura de 30 grados centígrados. Cuando las temperaturas son diferentes en el interior del envolvente, en ambientes muy fríos o muy cálidos, hay que aplicar estos factores de corrección, obviamente, de la corriente nominal, ¿no? La corriente nominal, mientras más temperatura tengamos, tiende a ser menor la corriente nominal del termomagnético, ¿ok? Significa de que el termomagnético va a disparar a una corriente inferior, ¿no? Por ejemplo, un termomagnético de 63 amperios a 30 grados centígrados, que es el valor donde se mide, si la temperatura internamente en un ambiente hace que la temperatura dentro del interruptor termomagnético llegue a 50 grados centígrados, por alguna razón, la corriente de disparo va a ser a 56 amperios. O si es mayor todavía a 52 o casi 53 amperios, o sea, la corriente máxima la temperatura en exceso puede hacer que el termomagnético dispare en una corriente inferior a su nominal y eso puede causar interrupciones del servicio, ¿no? No es que haya habido una falla, sino que la misma temperatura está haciendo que el termomagnético dispare antes de su máxima corriente. Por lo tanto, deben contemplarse eso para ver lo que vamos a explicar un poco más adelante, que es condiciones de ventilación, de lugares, tableros que tienen que tener circulación de aire, ¿no? Estas razones
que a evitar estos problemas por una temperatura muy distinta a la máxima temperatura nominal, ¿no? Para la que se calcula la corriente nominal del termomagnético. A ver, vamos a revisar acá. Alguien me pregunta qué pasa si el cortocircuito es en el neutro, se incendia el tablero. El cortocircuito es un cortocircuito. Cortocircuito es un contacto entre dos fases vivas o entre fase y neutro. ¿Ok? Es lo mismo. Un cortocircuito es un cortocircuito, o sea, no. Y entre fase y neutro es básicamente, recuerden que el neutro está a un potencial cero respecto a tierra, pero entre fase y neutro, ¿cuánto voltaje hay? 220. Es como si juntaran dos polos vivos en un sistema bipolar. Es exactamente lo mismo, el mismo voltaje y la corriente de cortocircuito va a ser valores incalculables. Obviamente, sí, va a causar todos los daños que causa un cortocircuito entre fase y neutro, entre fase y fase. Es un cortocircuito, es lo mismo, es el contacto entre dos conductores de corriente, donde la corriente está circulando, fase y neutro. En neutro circula corriente. Una cosa es que el neutro está a un potencial cero respecto a tierra y la fase no, pero la corriente retorna por el neutro. Y si se juntan fase y neutro, entre ellos dos hay 220. Y si hay una diferencia de potencialidad juntado lo fase con el neutro, de hecho, el cortocircuito se va a producir. Acá hay preguntas como un interruptor general se debe colocar a partir de cuántos interruptores instalados en el tablero. Bueno, este es un dato que no se puede decir tantos. No, o sea, no hay una regla para esto. Este es una cuestión de diseño particular en cada caso. O sea, el interruptor general es un dispositivo que permite la protección general en una falla grande del circuito, pero no es que tenga que haber una regla que siga, se debe instalar un interruptor general solamente a partir de 2 o de 3 o de 4. Eso es criterio del profesional. ¿Ok? Es mejor siempre tener un interruptor general en el caso, por ejemplo, de una emergencia, para abrir todo desde arriba. Si no tienes un interruptor general, vas a tener que abrir circuito por circuito. Y a veces en una emergencia, el cortocircuito no espera, el incendio no espera, ¿no? Entonces, no hay una respuesta específica para este tema, ¿no? Pablo García pregunta si existe alguna norma de referencia para determinar la temperatura de trabajo del envolvente como parte de su diseño y con ello poder aplicar la manera correcta el factor de rateo por temperatura. Sí, claro, o sea, las normas que normalmente están relacionadas con las temperaturas de trabajo tienen que ver parte también en las normas del conjunto, o sea, del tablero, que vamos a hablar en la 61439 para el tablero eléctrico, ¿no? Las condiciones de trabajo de los interruptores termomagnéticos tienen obviamente que ver con la cantidad de carga, la cantidad de circuitos que están en un mismo tablero que comparten cada uno de ellos y cada uno de ellos disipa una proporción de calor respecto al conjunto total. Pero ese es un tema que vamos a poder revisar con quizás un poco más de detalle cuando veamos ya el tema del conjunto de tableros. Dice, ¿es obligatorio el uso de... El mismo ingeniero Pablo García me pregunta lo mismo. ¿Es obligatorio el uso de interruptores un polo más neutro o se puede optar por interruptores unipolares? No, no es obligatorio. O sea, es muy común que se utilicen interruptores de un solo polo, porque en aquellos lugares donde tenemos un polo más el neutro, es bastante frecuente que se espere que abra la fase solamente, porque el neutro, como dije hace un momento, no tiene una diferencia de potencial respecto a tierra. O sea, el neutro puede quedar conectado, pero entre neutro y tierra hay 0 voltios. Sin embargo, algunos prefieren en los sistemas fase neutro por cuestiones de seguridad
siempre abrir el neutro, por si acaso el neutro se pegue a una fase o hay una falla de conexión o un problema de poca seguridad. Bueno, si uno quiere ser más seguro, entonces hace que se abran los dos circuitos. Sobre la obligatoriedad de usar uno u otro, no hay. Es cuestión de criterio. Algunos reglamentos de algunos países determinan, por ejemplo, de que en determinadas condiciones sí debe abrirse los dos dispositivos, o especifica que debe utilizarse un interruptor de dos polos protegidos, sea un bipolar. Pero como les digo, eso tiene que ver más con criterio, ¿no? Con grados de seguridad que se quiera dar, ¿no? No podemos decir que hay una obligatoriedad de usar un polo más neutro. Pero yo creo que muchos prefieren, y lo he visto, ¿no? Se han visto, inclusive en provincias donde hay fase neutro, nadie usa unipolares, porque están acostumbrados a que el termomagnético monofásico siempre sea de dos polos. Ahora, claro, es mayor seguridad, obviamente, pero pierdes la ventaja de repente de tener un tablero más reducido con un mayor número de circuitos. Como le digo, eso es ya el criterio del fabricante, ¿ok? Perdón, del profesional que vaya a hacer la instalación. Lo importante es saber de que hay una diferencia entre un polo más neutro y dos polos, que es mejor tener dos polos protegidos cuando tenemos un sistema de dos polos vivos para un circuito monofásico que tener un solo polo protegido. A pesar de que en ambos casos abren las dos líneas, en el caso de una falla, pues es mucho más eficaz tener la seguridad de que donde se produzca la falla, sea una línea u otra, tenga su sistema de protección en ambos polos. Si las dos líneas son vivas, obviamente. ¿Ok? Bueno, estamos revisando. Creo que esto es por ahora las preguntas, ¿no? A ver. Hay muchas de las consultas que se van a ir aclarando a lo largo del desarrollo del curso. Vamos a ver unos complementos que se pueden encontrar hoy en día acercándonos a la modernidad. Cada vez existen, por ejemplo, dispositivos auxiliares de señalización o de accionamiento que se colocan al lado de los termomagnéticos, ¿no? Y estos, por ejemplo, mandan una señal a través de un cable piloto, un cable de bus, o puede ser una señal de comando cuando miden, sensan algún problema de temperatura y manda una señal para abrir el termomagnético en forma automática. Eso se está utilizando últimamente, estos sistemas de comando a distancia o de apertura a distancia de termomagnéticos, cuando hay sistemas de gestión de energía, ¿no? Que vamos a hablar de eso también, sistemas de gestión de energía, todo a través de una supervisión vía software, ¿no? Con todo un sistema de automatismos, ¿no? Ahora que cada vez está más de moda todo lo que signifique smart, este tipo de mecanismos auxiliares son parte muchas veces de estas aplicaciones más automatizadas. También es bastante común que existan, por ejemplo, mandos motorizados, ¿no? Más o menos sean termomagnéticos o diferenciales, los mandos motorizados van a abrir automáticamente un determinado circuito y lo que van a hacer es un rearme automático cuando la falla desaparezca, ¿no? Para no tener que estar manualmente poniendo otra vez en marcha el dispositivo. O sea, tiene que ver con la utilización de automatismos, ¿no? A facilitar la utilización de automatismos en los interruptores de protección, y para esto son estos dispositivos auxiliares. Veamos algo interesante para terminar con esta norma IS 60898. ¿Qué pasa con la corriente continua? Esa es una pregunta que han estado haciendo bastante, ¿no? Si los termomagnéticos funcionan en corriente alterna y en corriente continua de la misma manera. Recordemos que la corriente alterna
una corriente que varía cíclicamente, 60 ciclos por segundo o 50 ciclos por segundo de acuerdo a la frecuencia, valores máximos y mínimos, y la corriente continua es un valor constante, pico en el tiempo. O sea, entonces, existen la 6898, antes se llamaba solamente eso, 6898. Luego, ahora han visto, le hemos estado llamando a la 6898-1. ¿Por qué? Porque apareció no hace mucho tiempo la 6898-2, que proporciona requisitos adicionales para los termomagnéticos unipolares y bipolares, que además de las características de esta norma que hemos estado desarrollando, sean adecuados también para funcionar con corriente continua y tengan una tensión de corriente continua nominal que no exceda 220 voltios para unipolares y 440 voltios para bipolares. Entonces, hay una norma técnica que especifica aquellos termomagnéticos que, además de trabajar bajo la 6898, corriente alterna, el fabricante indica que en algunas condiciones puede trabajar en corriente continua, pero eso hay que verlo en el fabricante que tenga esa especificación. Entonces, para eso está esa norma que especifica las condiciones de trabajo del termomagnético bajo el caso de la corriente continua. Y hay una siguiente norma, que es la 6898-3, que se aplica para aquellos termomagnéticos que están diseñados solo para corriente continua. O sea, esta norma ve termomagnéticos que trabajan en alterna y que tienen alguna alternativa adicional en algunas condiciones, para algunas tensiones pueden trabajar en corriente continua, ¿ok? Y eso lo debe mencionar el fabricante en sus características. Pero esta norma es específicamente en aquellos que tienen una tensión de corriente continua, que solamente van a trabajar en corriente continua, ¿ok? Igual, para ser utilizados en instalaciones residencial o similar, pero en este caso es específicamente destinados a corriente continua. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque quizás acá vamos a encontrar interruptores ya con mayor, quizás, variedad de alternativas para trabajar específicamente solo en corriente continua, porque algunos circuitos en la práctica van a proveernos de esta corriente. Por ejemplo, acá dice, las fuentes que pueden suministrar corriente continua son baterías o dinamos, ¿no? O sea, rectificadores, generadores de corriente continua. Además, mediante un proceso de rectificación es posible convertir una corriente alterna en corriente continua. ¿Ok? Eso está claro. Entonces, no obstante, una corriente continua pura, que es una corriente que no presenta ninguna fluctuación periódica, se genera exclusivamente por baterías. O sea, la corriente continua pura, no rectificada, es solamente de las baterías. Porque las dinamos pueden presentar pequeñas variaciones. O sea, rectifican la corriente. Bueno, recuerden, esos son los motores de corriente continua, los generadores que tienen como escobillas, que sale una corriente prácticamente rectificada. Además, le añaden los filtros. Entonces, pero eso siempre tiene pequeñas fluctuaciones. Pero dice que se considera una corriente continua desde un punto de vista práctico. Ok. Eso solamente para entender a qué se le llama corriente continua, ¿no? Corriente continua pura, solamente de las baterías, pilas, etcétera. Pero las corrientes rectificadas, que se acercan bastante, a pesar de tener pequeñas fluctuaciones, son consideradas para efectos prácticos corriente continua. Y eso nos acerca a condiciones donde cada vez existe más la aplicación de la alimentación por energía solar, ¿no? En estos sistemas de alimentación por energía solar hay una serie de equipamiento, porque la energía que se recibe es acumulativa en baterías, es corriente continua, ¿no? Reguladores de carga,
y hay convertidores de corriente continua a corriente alterna para trabajar, por ejemplo, cargas a corriente alterna alimentadas por una fuente original que las va a hacer corriente continua. Pues, o hay cargas que pueden trabajar en corriente continua. Entonces, es posible que acá podamos tener un termomagnético que pueda ser capaz de trabajar en alterna, bajo la 6898-1 o -2, y también en corriente continua, por si acaso, o acá solamente termomagnéticos que trabajen solo en corriente continua, ¿no? Entonces, estos dispositivos que aparecen las versiones más recientes de la norma de termomagnéticos son para justamente aplicaciones como de este tipo, ¿no? Acá ese es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una central solar, planta fotovoltaica independiente, y esta es conectada a la red, donde hay una serie de dispositivos que asemejan a lo que nosotros tenemos como medidores de energía, etcétera, ya pensando en una red de distribución, ¿no? Más formal. Pero acá la aparición de la corriente continua, pues, es clara, ¿no? Entonces, aquí ya cada vez va a ser más importante contar con elementos que trabajen en esas condiciones. Y también en casos como este, ¿no? De los famosos trenes eléctricos o los dispositivos que trabajan bajo una corriente continua, hay que pensar que se pueden presentar cortocircuitos en corriente continua que tienen un comportamiento un tanto especial, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un gráfico. Si es la corriente, es continua, ya no estamos hablando de corriente alterna, y puede haber un cortocircuito que puede causar daños fuertes, ¿no? Porque la corriente continua, recuerden que es un valor fijo de pico, y si hay un exceso de corriente, pues hay que tener un tiempo adecuado de la separación de los contactos, del instante de extinción de la corriente de falla, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos abordar esta parte, o bajo qué términos podemos abordar esta parte de la protección de fallas en corriente continua, a diferencia de lo que hemos visto en corriente alterna? Bueno, esta información ya de varios fabricantes, bajo esta norma, nos dice lo siguiente, que las unidades montadas de disparo termomagnéticas en interruptores automáticos de corriente alterna también están indicadas para su uso en corriente continua, ¿no? De acuerdo a esta norma, como lo vimos hace un momento. La parte relevante para la protección térmica no cambia con referencia a su característica de disparo. Las tiras bimetálicas en realidad se comportan independientemente si la corriente es alterna o continua. O sea, la protección térmica es casi lo mismo, prácticamente no hay mayor diferencia. O sea, no hay una variación de disparo debido a sobrecarga, en el caso de si la sobrecarga es en corriente continua o en alterna. La diferencia se da en la protección instantánea contra cortocircuito. El disparo sí se produce un valor diferente en comparación con el caso análogo en corriente alterna. O sea, la variación del termomagnético en corriente continua está en la parte magnética, el disparo por cortocircuito, no por sobrecarga, ¿ok? Hay un coeficiente que es variable en función del interruptor y el tipo de conexión de sus polos, que permite derivar el umbral del disparo instantáneo de corriente continua a partir del valor de corriente alterna. O sea, hay unas tablas que especifican, ¿no?, el cambio, la diferencia entre el cortocircuito cuando es en continua respecto de cuando es en alterna, ¿ok? Por ejemplo, acá hay una tabla, este es un dato de uno de los fabricantes también. Dice, un interruptor del tipo T2 que llaman, que está acá, cuya corriente nominal es de 160 amperios, que tiene una curva de disparo magnético de 10 veces la corriente nominal, podría ser un tipo C, curva tipo C, de acuerdo a lo que hemos visto para corriente alterna.
se escoge una conexión de este tipo. Ese es un termomagnético de dos polos, una conexión de este tipo, la carga, ¿ok? Conexión de esta manera, no normal. Estamos hablando de corriente continua, dos polos, ¿ok? Entonces, solo hay conectados estos dos polos nada más. O sea, vamos a usar una conexión estándar. Entonces dice, escogiendo una conexión de polos de este tipo, un interruptor termomagnético T2, vemos que hay un coeficiente de 1.3. Entonces, el disparo magnético de corriente continua, o sea, si las tablas en corriente alterna muestran que empieza a disparar 10 veces la corriente nominal, el valor de corriente en corriente continua debe multiplicarse por este factor, 1.3. Por ejemplo, si la corriente de disparo magnético nos salía 10 por la corriente nominal, que es 160 amperios, o sea, 1600 amperios, en corriente continua hay que aplicarle este valor, o sea, 2080 amperios, o sea, un 30% más. El cortocircuito va a ser de un valor de 30% más que el que se produzca en corriente alterna. ¿Por qué? Porque recuerden que en corriente alterna hablamos de valores eficaces y en corrientes continuas hablamos de un valor constante. Y en un cortocircuito eso también influye. Entonces, esa es la diferencia. O sea, la pregunta es, ¿un interruptor termomagnético en corriente alterna o en corriente continua van a trabajar igual? No. En la parte térmica sí, pero en la parte magnética las características van a cambiar. O sea, la corriente de disparo va a ser mayor, la corriente de cortocircuito va a ser mayor en el caso de la, de la apertura magnética del termomagnético en corriente continua respecto a corriente alterna, ¿no? Con un coeficiente que, bueno, eso va a estar dado por tablas de fabricantes. Hay algunos casos, inclusive es algo menor. O sea, eso hay que buscar información del fabricante. Primero saber si su termomagnético está destinado a trabajar en corriente continua, además de corriente alterna. Y luego, si para trabajar en ambos casos, entonces hay que aplicar los factores de corrección necesarios cuando la corriente de los parámetros de cortocircuitos se den para corriente continua. Y hay interruptores termomagnéticos que están diseñados solo para corriente continua. O sea, no para corriente alterna, sino para corriente continua. ¿Y cómo los identificamos principalmente? Bueno, acá dice DC, por ejemplo. La polaridad más menos. Esa es una señal de que es un termomagnético bajo corriente continua. Acá también dice DC, 63 amperios, DC, curva C16. Por ejemplo, acá especifica que es un termomagnético para corriente continua, los ejemplos que estamos poniendo en estos casos, ¿no? Inclusive dice solar system, o sea, sistema solar, o sea, pensando un poco en las características de los paneles solares. Entonces, eso para ilustrar cuál es la diferencia de trabajo entre la corriente nominal, las corrientes de disparo en alterna y en continua en los termomagnéticos bajo las normas 60898. Ok, entonces. Vamos a continuar. Hicimos el desarrollo de los termomagnéticos bajo la norma para aplicación en instalaciones residencial o similar, en aquellas instalaciones donde el usuario no es un técnico experto capacitado en electricidad. Y trabajan bajo una norma, pueden trabajar en corriente alterna, en corriente continua, como hemos visto. Hemos definido parámetros importantes como la corriente nominal de disparo, el disparo por sobrecarga, la corriente de cortocircuito, el poder de ruptura, la corriente de limitación, la energía máxima que disipan los termomagnéticos, cómo utilizar esa información para prever
buena protección de los conductores o de los equipos aguas arriba de un termomagnético, etc. Ahora vamos a ver el otro ámbito de trabajo de los termomagnéticos, cuando ya la instalación es en otras condiciones. Por ejemplo, en una instalación grande, en un tablero donde el usuario es un usuario adiestrado, experto. Una instalación, por ejemplo, en un tablero industrial o un terciario, o sea, una instalación, por ejemplo, en un gran centro comercial, ¿no? Con la cantidad de cargas que se puedan presentar o en un hospital. Estas instalaciones que ya se rigen para los termomagnéticos por la norma 60947-2. Entonces, en este tipo de tableros, pueden haber no solo termomagnéticos modulares, que son los únicos que hay bajo la norma 60898, sino que además pueden haber otros termomagnéticos tipo caja moldeada, tipo de bastidor abierto, y también se incluyen los termomagnéticos modulares para los circuitos derivados al final, ¿no? Los que están aguas abajo. Ayer vimos que un termomagnético de Rielding, un breaker pequeño, puede trabajar en condiciones de la norma 898, pero también bajo condiciones de la norma 9472, porque pueden ser parte de un tablero bajo esas condiciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice esta norma, a diferencia de la norma que hemos visto ayer. Cuáles son las condiciones de pruebas que se les hacen a los equipos, qué características diferentes deben tener los termomagnéticos para ponernos bien en contexto. Para empezar, la norma 60947, hoy vamos a ver la 9472, que es la que se refiere a interruptores automáticos, termomagnéticos básicamente, y hay una parte dedicada a los diferenciales inclusive, eso lo vemos después. La 947 es una serie de normas, son hasta siete normas derivadas de la 60947. Hoy no vamos a ver evidentemente todas, ¿no? Básicamente nos vamos a concentrar en la de interruptores termomagnéticos. Porque hay otras normas que ven, por ejemplo, temas de interruptores seccionadores, o sea, interruptores para abrir los circuitos donde hay fusibles, por ejemplo, en fusibles industriales, ¿no? Esa es otra norma que ve, esa parte de la norma 60947. La guión 4 ve la parte de contactores y arrancadores de motor. Esto sí vamos a ver algo también. ¿Ok? Y hay otros dispositivos más específicos, ¿no? Materiales de funciones múltiples, etc. Lo más importante es la norma 69472, que ve las características de los interruptores termomagnéticos y sus unidades de control industriales. Todo este tema de los termomagnéticos es el campo de aplicación, pues, de los que fabrican este tipo de dispositivos, ¿no? Todas son aplicables a esta norma técnica, ¿ok? Se aplica a todo interruptor automático cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión no sobrepase los 1000 voltios, o sea, recuerden que la 898 es para termomagnéticos hasta 440 voltios máximo. Acá pueden llegar hasta 1000 voltios en corriente alterna o 1500 voltios en corriente continua. O sea, también contempla trabajo en corriente continua. Contiene también prescripciones adicionales para los interruptores automáticos con fusibles incorporados. Bueno, para algunos casos vamos a encontrar. Y esta norma aplica para cualquier corriente nominal, método de fabricación, empleo de interruptores. O sea, como hemos dicho hace un momento, pueden ser modulares, pueden ser los caja moldeada, pueden ser los abiertos, extraíbles o no extraíbles. ¿Ok? Es para todo tipo de termomagnéticos bajo las condiciones de utilización en un tablero de gran envergadura industrial o gran comercial o gran terciario. ¿Ok? Donde el usuario, el que manipula el termomagnético, es un usuario calificado, es un técnico electricista. No puede entrar un empírico a trabajar en una instalación, en un mantenimiento de una instalación de tableros de estas características, ¿no? Inclusive hay una consideración para la parte de protección contra corrientes residuales, o sea, contra fugas, que eso corresponde a los diferenciales. Bueno,
mañana vamos a ver los interruptores diferenciales en desarrollo amplio, detallado, pero está adelantándonos que esta norma también contempla los diferenciales que trabajan en un ámbito de este tipo. ¿Okay? Bien, ahora este es el ámbito de aplicación de esta norma. Ya sabemos, hasta 1000 voltios en 3 fases, continua hasta 1500 voltios, categoría A y B. Vamos a ver qué significa un interruptor de categoría A y un categoría B. Diseños abierto, caja moldeada, y puede ser también modulares, mini modulares, bajo estas condiciones, instalación fijo, enchufable, extraíble, etcétera. O sea, prácticamente el abanico de todo termomagnético, pequeño y grande, que trabaje en un tablero industrial o gran terciario. Y hay unos parámetros que definir. Bueno, la tensión de utilización, el voltaje nominal, en otras palabras. Es importante decir, a este nivel, donde vamos a tener, recuerden que estamos en una instalación industrial o gran terciaria, donde los posibles cortocircuitos van a ser mayores. Estamos más cerca de una generación, de una subestación o de una propia generación en un gran centro comercial o en una industria. Entonces, recuerden que en esas condiciones los poderes de cortocircuito deben ser mayores también. Y en la medida de que las tensiones de utilización, el máximo voltaje puede llegar hasta 1000 voltios, el poder de ruptura va a ser menor mientras más tensión, mientras más voltaje nominal tenga el termomagnético. O sea, en el caso de los termomagnéticos bajo la 60898, una instalación residencial, ahí no hablamos mucho de variación de poder de ruptura, porque las tensiones son entre 230 y 440 voltios, pero acá el rango es mucho mayor. Entonces, a mayor tensión, el poder de ruptura va a disminuir. Y eso, bueno, eso aparece en los fabricantes, ¿no? En la información, como vamos a ver en unos ejemplos. Hay otro parámetro que es la tensión de aislamiento. ¿Qué significa esto? Hay una máxima tensión que va a romper la rigidez dieléctrica del dispositivo y puede provocar el arco, ¿no? Esto se debe hacer una prueba de onda de resistencia dieléctrica y esto es lo que llamamos la tensión máxima de aislamiento, que es un dato que debe estar en este tipo de interruptores termomagnéticos por las condiciones de mayor riesgo, pues, de fallas graves. Esas tensiones de aislamiento que tienen valores específicos que son mayores, bastante mayores que del voltaje nominal. Hay otras tensiones que están puestas en este tipo de termomagnéticos, como la tensión de choque, así se le llama. Es un valor en kilovoltios que caracteriza la aptitud del aparato para resistir sobre tensiones transitorias debidas a un rayo. ¿Ok? Acá estamos hablando ya de mayor, una sobretensión transitoria muy grande, ¿no? Esto se prueba mediante onda normalizada. Estos detalles los vamos a ver cuando veamos los limitadores de sobretensión. Pero fíjense ustedes que los termomagnéticos bajo esta norma tienen más parámetros, ¿no? No solo el voltaje nominal, sino voltaje máximo de aislamiento, el voltaje, la tensión de choque, etc. Su corriente nominal o corriente asignada es el valor máximo de corriente que el interruptor puede soportar de manera permanente. Ya, esto es fácil de entender, al igual que en el caso de la 898. Para garantizar este valor, la temperatura a la que se utiliza el aparato está normalizada. Para la 69472, esta temperatura está en 40 grados centígrados, o sea, la corriente nominal se supone que es bajo 40 grados centígrados, a diferencia de la 6898, que la corriente nominal está bajo la temperatura de 30 grados centígrados. O sea, aquí se da un poco más de margen mayor de temperatura, porque se supone que en condiciones industriales, un tablero grande, la generación de calor es bastante mayor que en un tablero del tipo residencial. Entonces, están normalizadas las corrientes nominales con la condición de que sea 40 grados centígrados la temperatura de trabajo, ¿no? Interna del termomagnético. Ahí vemos
Algunos datos para aclarar. Esta es la curva de los termomagnéticos. Recuerden, se parece, obviamente, es similar, tiene su parte térmica y magnética, eso sí no va a variar, pero va a haber algunas características de parámetros que hay que tener en cuenta. Esta es la corriente nominal, o sea, se supone que es la corriente a partir del cual va a disparar el termomagnético. ¿Recuerdan, no? Hay un valor de tolerancia mínimo y máximo, ¿no? Y acá hay una corriente que se llama corriente de regulación, corriente en amperios regulada a partir del cual se verifica la protección contra sobrecarga. O sea, acá se introduce en los termomagnéticos, bajo esta norma, la opción de regular las corrientes de disparo. Fíjense ustedes, esto es nuevo respecto a la norma anterior, porque la norma anterior, recuerden que está diseñada para que trabajen con una curva determinada fija, C, D, B, etcétera, y no pueden ser regulados, no pueden ser abiertos, de cambiar su nomenclatura, su característica interna. En cambio, en esta norma, la 69472, ya se abre la opción de poder regular parámetros. ¿Por qué? Porque el usuario es un usuario calificado, con criterio para poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces, vemos ustedes ya la posibilidad de regular las corrientes de disparo térmico, por ejemplo. Otros parámetros. Poder de cierre o poder de cortocircuito. ¿Cómo se define el poder de ruptura en este caso? Recuerden ustedes que como definición es similar. Es la mayor intensidad de corriente que un aparato puede conectar cuando cierre con un cortocircuito en la salida, bajo la tensión asignada según condiciones de norma. O sea, la máxima corriente que puede garantizar la apertura del interruptor termomagnético. ¿Ok? Esto es lo que es el poder de ruptura. Pero hay una diferencia entre el poder de ruptura último, que se llama, que ahorita lo vamos a explicar, eficaz, y el máximo poder de cortocircuito. Entonces, el poder de ruptura nominal, bajo determinadas condiciones, si está entre 4.5 y 6 kiloamperios, con un determinado factor de potencia, el valor máximo de cortocircuito va a ser asignado por un coeficiente, va a ser 1.5 veces este valor. O sea, este es un poder, perdón, un valor de corriente de cortocircuito que es una proporción respecto a la corriente de cortocircuito nominal que se calcula, ¿no? En base a los procedimientos que hemos explicado anteriormente. ¿Cuál es este poder de cortocircuito nominal que se le dice poder de corte último bajo la norma 69472? ¿Recuerdan que ayer explicamos que el poder de cortocircuito de un interruptor bajo la 60898 es aquel que se determina en una prueba que se hace al termomagnético luego de hacerlo pasar por 3 cortocircuitos consecutivos, y el termomagnético debe ser capaz de tolerar esos 3 cortocircuitos consecutivos? Por lo tanto, ese es su poder de ruptura último o poder de ruptura en servicio. En el caso de los interruptores termomagnéticos bajo esta norma, este poder de ruptura es bajo una serie de maniobras que vienen a ser 2 maniobras de cortocircuito. O sea, este es el poder que me debe garantizar el termomagnético luego de 2 maniobras de cortocircuito, no de 3. ¿Ok? Como en este caso se van a trabajar en condiciones de mayor riesgo en cuanto a corrientes nominales, se prevé que hay un valor de cortocircuito que va a ser soportado hasta 2 veces consecutivas en la prueba que se les hace, ¿no? Luego de esas 2 veces, el poder de cortocircuito tiende a disminuir en un porcentaje. O sea, a la tercera vez ya no es igual el poder de ruptura, al tercer cortocircuito consecutivo. En cambio, en la 898 sí se exige que hasta el tercer cortocircuito consecutivo el poder de ruptura se mantenga igual, en las mismas condiciones. Esa es la diferencia entre los poderes de ruptura bajo las
norma anterior, la 898, respecto a esta. Ayer explicamos un poco eso, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de 2 veces una prueba, cierre y luego apertura, cierre, apertura, o sea, intervalo de tiempo, cierre, apertura 2 veces. Eso es lo que significa el poder de corte último. Aquí está en forma más gráfica, por ejemplo, ¿no? ICU, poder de ruptura último, poder de corte último, máxima corriente de cortocircuito que el interruptor puede cortar luego de la prueba que se menciona. Debe cortar 2 veces consecutivas esta corriente. Por ejemplo, el valor que aparece nominalmente, se supone que este termomagnético puede soportar 85 kiloamperios. Se hace la prueba y va a demostrar que 2 veces consecutivas va a abrir a esos 85 kiloamperios sin disminuir su capacidad operativa. ¿Ok? Eso es lo que significa principalmente el tema. Pablo García pregunta justo si se emplean interruptores de caja moldeada bajo la norma 60947 en aplicaciones residenciales. No, no es así. O sea, la 60, bueno, ¿dónde se debería considerar la norma 60898? Se toma de referencia los datos bajo la 60947 de poder de ruptura último. Claro, o sea, en condiciones de corriente nominal, perdón, el poder de cortocircuito en una instalación residencial, a veces se utilizan interruptores tipo caja moldeada, aunque las condiciones de trabajo de los de caja moldeada, recuerden que el poder de cortocircuito está bajo la norma 69472, salvo que el fabricante especifique que bajo la 60898 tiene un poder de ruptura determinado, cosa que no va, aseguro que casi no lo van a encontrar en ningún fabricante. Sí, bueno, tendría que tomarse como referencia los datos bajo 60947 de poder de ruptura último, así es, porque normalmente no es lo habitual que en una instalación residencial se coloque un caja moldeada, pero es cierto de que sí hay algunas condiciones donde a veces los colocan, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que hay interruptores termomagnéticos bajo Real DIN de más, inclusive de 63 amperios, sería un poquito extraño, ¿no? Pero sí, es buena la pregunta, pero no hay una normativa 898 para los cajas moldeadas. Entonces, el poder de cortocircuito es el que va a garantizar en dos cortocircuitos consecutivos, bajo la 60947. Bien, nuevamente, entonces, entendiendo que el poder de ruptura bajo la 60947 es aquel que se garantiza que se mantiene luego de 2 cortocircuitos consecutivos, hay otros parámetros también que se pueden mencionar por si los ven en una placa de un termomagnético de este tipo. Corriente de operación magnética o de corto retardo. Es una corriente a partir de la cual se asegura la apertura magnética del interruptor, o sea, la actuación de la bobina. Bueno, es básicamente la corriente de disparo magnético, ¿no? Que normalmente es una proporción de la corriente nominal. Puede ser regulable, sí, algunos termomagnéticos, así como la corriente térmica puede ser regulable, la magnética en algunos termomagnéticos puede ser regulable. Ahí ya vamos a ver esos casos específicamente, ¿no? Entonces, teniendo claro este concepto, el poder de cortocircuito último es que el interruptor puede cortar, ¿ok? Bajo los ensayos determinados. Ya hemos visto lo que es la corriente de cortocircuito, ¿correcto? Hemos visto lo que es la corriente de limitación, el pico. Ahora hay que tener en cuenta nuevamente para revisar lo que vimos hace un momento con los cortocircuitos. La corriente máximo de pico
lo que llaman corriente asimétrica. La corriente se puede llamar de disparo, la corriente simétrica de corta duración, al cortocircuito estimado, esperado, el último que se llama, ¿no? Y la relación entre ICU y el máximo pico admisible. El cortocircuito es como más o menos lo hemos estado revisando en la parte de la 60898. La secuencia de prueba es la que varía, ¿no? Es luego de 2 veces la corriente nominal. ¿Qué es ICM? Es el máximo de intensidad de cortocircuito asimétrico que el interruptor puede establecer y cortar. O sea, este valor también se especifica en el producto. O sea, esta máxima corriente de pico transitorio. ¿Ok? Y hay, no quiero marearlos con tantos poderes de corte, pero está el poder de corte en servicio. Ese ICS es el que explicamos ayer para la 60898. El poder de cortocircuito que el interruptor manifiesta luego de 3 veces la prueba de 3 cortocircuitos consecutivos. En el caso de la 60898, el poder de corte en servicio es igual al poder de corte último. El ICU es igual a ICS, el 100%. En el caso de los termomagnéticos bajo el 60947, no necesariamente va a ser así, es más, casi nunca es así. Este valor está en porcentajes. Por ejemplo, si el coeficiente es 1, significa que el poder de ruptura es igual, último es igual al del servicio. Eso se da en la 60898 en todos los casos. En el caso de la 69472, luego al tercer cortocircuito, luego de las dos, al tercer cortocircuito, de repente ya el poder de ruptura ha disminuido. Por ejemplo, con un coeficiente de 0,75. Otros, si el cortocircuito es mayor a un determinado valor, el poder del cortocircuito en servicio es 0,5. O sea, en el caso de los termomagnéticos, bajo esta norma, el poder de cortocircuito para el tercer cortocircuito ya no es el 100% del valor que se preveía luego de las dos maniobras, ¿ok? Esta es la diferencia respecto a la 60898. O sea que el ICS no es igual al ICU o ICM, que viene a ser lo mismo, ¿ok? Acá está. Poder de corte en servicio. Traduce la aptitud del interruptor en tener un servicio normal después de haber cortado 3 veces consecutivas esta corriente. ¿Ok? Cuando es 3 veces consecutivas, es un parámetro que se da en un porcentaje del ICU, que es el que se determina luego de haber cortado 2 veces consecutivas esta corriente. ¿Ok? Bien. Hay otros valores que se llaman de corriente asignada de corta duración admisible. Es la máxima corriente de cortocircuito que un interruptor categoría B puede soportar durante una corta duración sin alteración de sus características. Ok, ¿qué viene a ser este valor? Que se apareció por acá hace un momentito, ¿no? Acá entramos a definir 2 categorías de termomagnéticos de acuerdo a esta norma. La categoría A son termomagnéticos sin ninguna temporización para la activación bajo cortocircuito, o sea, termomagnéticos que tienen características fijas y no tienen ninguna forma de temporización o de retardo. Y los de categoría B, que sí podemos alterar el tiempo de actuación. Poseen una temporización regulable para permitir la selectividad cronométrica con cortocircuitos inferiores a un valor determinado, que es justo este valor, ¿ok? O sea, cuando entramos a los termomagnéticos, pueden ser bajo esta norma pueden ser regulables, no solamente en los valores de corriente de disparo térmico o magnético, sino también en tiempos de disparo. O sea, podemos hacer que dispare poco antes o poco después. ¿Por qué es importante la posibilidad de regulación
cronométrica o perimétrica, que así se le llama, ¿no? Regulación de tiempo o regulación de corriente de disparo. Porque como tenemos que hacer instalación y coordinación entre varios termomagnéticos, aguas arriba, aguas abajo, tenemos que estar seguros de que la continuidad del servicio sea la más óptima posible. Entonces, en condiciones de diferentes corrientes nominales, diferentes posibilidades de cortocircuito, debemos estar en este tipo de instalaciones, sobre todo, más seguros de una buena coordinación, selectividad, que son justamente los detalles que vamos a ver a continuación, ¿no? Acá vemos un ejemplo, ya para toca resumir todas estas características que hemos estado explicando de los termomagnéticos bajo la norma 60947. Fíjense ustedes. Tensión nominal. Esta es una placa de un termomagnético. Una placa de un termomagnético de tipo caja moldeada, por ejemplo, ¿no? Y fíjense ustedes, acá están dos parámetros, a 50, 60 Hz. Tensión de utilización, el voltaje nominal, 230 240 voltios, y especifica el poder de ruptura último en kiloamperios dependiendo de la tensión de trabajo. Esta placa es buena porque nos ayuda a resumir todo lo que hemos explicado anteriormente. Entonces, yo lo que les aconsejaría como una regla para entender mejor los conceptos es empezar a ver la tabla y luego ir atrás. ¿Qué cosa era esto? ¿Qué cosa era este parámetro? Y así se entiende mejor. Por lo menos así me resultó cuando yo empecé a ver ese tipo de temas, ¿no? De la tensión nominal, este termomagnético es capaz de trabajar a diferentes tensiones, ¿no? Hasta 690 voltios inclusive. Pero fíjense ustedes que el poder de ruptura último varía mientras más tensión nominal esté sometido este termomagnético. Va bajando de 100 kiloamperios a 70, 65, si es 440 voltios. Entre 480 y 500 voltios, su poder de ruptura último va a ser 45. De 600 voltios de trabajo va a ser 35. De 690 voltios va a ser 25 kiloamperios. Y fíjense ustedes qué interesante. Esto en corriente alterna. Y este último factor en corriente continua. Puede trabajar a 250 voltios en corriente continua, con un poder de ruptura de 50 kiloamperios. Recuerden que ese poder de ruptura último es el que se mide luego de la prueba. Para determinar este valor, cuando se debe pasar por la prueba del fabricante, debes someter al termomagnético a 2 cortocircuitos consecutivos con este valor y debe mantener ese circuito. Acá está, corriente o poder de ruptura en servicio. Dice el 75% del poder de ruptura último. O sea, este sería el valor luego de la tercera prueba de cortocircuito. Y esta es una buena respuesta para el colega que preguntó sobre el caso, ¿qué pasa si un termomagnético tipo caja moldeadas está en una instalación residencial? Bueno, más que considerar este poder de ruptura, deberíamos considerar este, ¿no? Pero recuerden ustedes que los termomagnéticos bajo la 60898, su poder de ruptura último es igual al poder de ruptura en servicio, o sea, ellos garantizan siempre el 100%. Para ponerlos en las mismas condiciones, entonces, fijémonos que el poder de ruptura, si vamos a trabajar en las condiciones de una instalación residencial, debería ser este valor, el ICS. O sea, si este termomagnético, por ejemplo, se nos ocurre, bueno, eso es una barbaridad porque este es un termomagnético muy grande, ¿no? Por el poder de ruptura que vemos acá. Pero si trabaja en una instalación residencial, 230 voltios, su poder de ruptura no debería ser 100 bajo la 60898, sino para poner en las mismas condiciones debería ser el 75%. O sea, 75 kiloamperios. Entonces, esta sería una forma también de absolver esta duda, ¿no? ¿Qué pasa si un termomagnético de caja moldeada que sus parámetros están bajo los 69472 los ponemos en las condiciones de la 60898? Ya sabemos que
el tercer cortocircuito. Este es el valor que se debería tomar. Bueno, estos son normas que cumplen el termomagnético, ¿no? Acá está el tensión de aislamiento, la 690 voltios. Tensión perdón, la tensión máxima de aislamiento, que es el límite que está acá también. La tensión que puede soportar por la acción de un rayo máximo hasta 8 kilovoltios, y la temperatura ambiente, 40 grados centígrados, que es la temperatura nominal a que se miden todos los valores de corrientes nominales respectivamente, ¿no? Ok, entonces estos serían los valores, por ejemplo, de los parámetros de este interruptor termomagnético. Obviamente, adicionalmente, debe especificar bajo qué corrientes nominales va a trabajar, ¿no? O sea, hay interruptores de 20 amperes, un caja moldeada puede ser de valores pequeños o valores muy grandes, ¿no? Normalmente los cajas moldeadas llegan hasta 1600 amperios como máximo, y ahí ya pasan a ser los de poder de corte, ¿no? De interruptores abiertos. Bueno, entonces, mucho de lo que hemos revisado, tiene que ver en una instalación de este tipo por la coordinación de protecciones. La coordinación es el comportamiento de dos dispositivos, dos termomagnéticos instalados de esta forma, en serie, en una distribución eléctrica al aparecer un cortocircuito, uno debajo del otro. Entonces, ¿qué es la coordinación? Es establecer un orden correcto de que debe disparar antes, debe ser el circuito que está más cerca al punto de fallo. Esto es válido tanto en instalación doméstica como en instalación industrial, ¿ok? Siempre ir al punto de falla. Entonces, para establecer una buena coordinación hay que tomar en cuenta varios parámetros. Uno es la selectividad para garantizar la continuidad del servicio, o sea que el termomagnético más próximo al punto de falla es el que dispare primero. Luego, limitación para reducir los esfuerzos. Recuerden ustedes la capacidad de limitación de los termomagnéticos, ¿ok? Para que no sean obligados a llegar al máximo cortocircuito previsto, sino a un valor menor. Esto va a lograr reducir los esfuerzos y atenuar el cortocircuito a partir del cual va a disparar este termomagnético. Y la afiliación para optimizar el rendimiento. La afiliación que tiene que ver con la combinación de varios de estos parámetros que vamos a ver a continuación. Selectividad. Creo que la mayoría tiene claro lo que significa el parámetro de selectividad, que es mucho más importante en este tablero en instalaciones bajo esta norma, en lo que es la instalación industrial o gran terciario, por la preponderancia y la máxima importancia de la continuidad del servicio. La selectividad puede ser total o parcial. Puede ser amperimétrica, cronométrica, lógica. Y se puede optimizarse con dispositivos limitadores. Entonces, ¿cómo entendemos la selectividad? Lo acabamos de definir hace un momento. La capacidad de una serie de dispositivos para que siempre el dispositivo que está más cerca del punto de falla sea el único que abra, o el primero que abra, y no altere a los demás circuitos, sobre todo los termomagnéticos que están aguas arriba. Eso es lo que es la selectividad. Garantizar la máxima continuidad del servicio aún en las condiciones más críticas de operación. La norma define una corriente límite de selectividad. Es el valor correspondiente a la intersección de la característica de las curvas, total tiempo, donde se puede evaluar quién dispara primero y el tiempo de ver quién actuaría ante una falla, qué dispositivo está aguas abajo. Esa es una corriente que se puede establecer que llega hasta esta corriente de falla a haber una selectividad óptima donde el interruptor que está aguas abajo
va a terminar. Eso es lo que quiere decir este texto. Es el límite de selectividad, es un valor límite de corriente por debajo del cual, en presencia de dos dispositivos de protección, dos termomagnéticos, un fusible, un termomagnético, etcétera, el dispositivo de protección en el lado de carga completa su operación de apertura en un tiempo previsto para impedir que el otro dispositivo de protección inicie su operación. Por encima del cual, o sea, si se sobrepasa el límite de selectividad, esta corriente, los dos dispositivos contra sobrecorrientes colocados en serie y el dispositivo de protección en el lado de carga puedan no completar su operación de apertura a tiempo, o sea, el que está aguas abajo, para evitar que el otro dispositivo abre su operación. No se asegura la selectividad. ¿Ok? Entonces hay un valor límite de corriente en el cual se dice, si la falla es por encima de este valor, la corriente va a asegurar que el dispositivo, perdón, si es por debajo de este valor, se va a asegurar que siempre va a abrir el dispositivo aguas abajo, pero si la corriente pasa encima de este valor, ya es un valor donde no se asegura la selectividad, ¿no? ¿Ok? Este es básicamente, existe correlación selectiva si existe una falla, B opera primero que A, y al operar B en su tiempo normal opera A. Eso es lo que se debe evitar. Esto es lo que se llama selectividad total. O sea, tenemos las dos curvas de dos termomagnéticos, las sacamos de sus características técnicas, ¿no? Entonces, acá aseguramos que en todo momento, si hay una falla de corriente, no importa el tamaño, siempre va a abrir primero, en un tiempo más corto, el termomagnético aguas abajo. Pero en este caso, por ejemplo, hasta este valor va a abrir el que es aguas abajo. Pero a partir de este valor, este sería la corriente límite de selectividad, podría abrir cualquiera de los dos. De repente este también abre. Entonces, aquí no se asegura la selectividad, aquí sí se asegura. Ese valor IS, esa corriente, es la que se llama límite de selectividad. Ese es el punto de cambio, ¿no? A partir de esta corriente ya no aseguramos la selectividad. Esto es lo que se conoce como selectividad parcial, donde solo una parte, hasta cierta corriente se asegura y luego ya no podemos decir que va a abrir solamente el de abajo. Acá sí es selectividad total. Lo ideal es tratar de llegar a esto, obviamente, ¿no? Y eso hay que estudiar bien qué características técnicas tienen nuestros termomagnéticos. Esto es lo que se llama selectividad amperimétrica. ¿Qué significa la selectividad amperimétrica? Está relacionado con los valores de corriente, como hemos dicho hace un momento, ¿no? Tiene que ver con los valores de corriente, ¿ok? De los dispositivos. Sobre todo en el caso de la 6898, que esto no se puede modificar, no hay forma de modificar parámetros, debemos asegurarnos que por las características de corriente, por selectividad amperimétrica, podamos asegurar la selectividad total. Ahora, esto no siempre será posible asegurarlo por cuestiones de corrientes nominales y corrientes de disparo. En algunos casos, de repente, por más que comparemos valores de termomagnéticos fijos, va a llegar un momento en que no se puede asegurar la selectividad. Entonces, ahí entra a trabajar la selectividad que se llama cronométrica. Entonces, ¿qué pasaría en estos casos? Es la continuación de la selectividad perimétrica, pero ahora se obtiene por variaciones en el tiempo de disparo. O sea, interruptores que son regulables en su tiempo de disparo para asegurar una selectividad. O sea, hacemos que, si bien por corriente van a coincidir en un tramo, ¿ok? Hacemos que dispare regulándolo para que el que está aguas abajo dispare un tiempo más corto en el caso que se presente una falla. Esto es lo que se llama selectividad cronométrica, o sea, no es variación de corriente, sino tiempo de respuesta. Entonces, si el termomagnético tiene la opción de regulación de tiempo, si es categoría B, podemos trabajar una selectividad cronométrica. ¿Ok? Podemos regular no solo corrientes de disparo, sino tiempos de disparo. ¿Y cuándo es lo que se le llama selectividad lógica? Bueno, esto es, hablando un poco más ya de automatismos, es cuando se puede gestionar
programar inclusive bajo determinadas condiciones, con un software equipado con dispositivos de gestión de energía, las órdenes de disparo de acuerdo a las fallas que se puedan presentar. O sea, ya se hace como una especie de manejo inteligente de coordinación de dispositivos. Esto ya todo es un sistema de gestión con muchos dispositivos auxiliares, con un cable que lleva la información y se mandan órdenes, ¿no? Vía datos, por eso tienen capacidad de conexión de puertos de información, ¿no? Los mismos termomagnéticos para poder trabajar este tipo de selectividad automatizada, se podría decir, programada bajo parámetros en forma digital. Entonces, esto ya es algo más elaborado dentro de lo que se llama la selectividad. La limitación, que hemos hablado bastante, que recuerden que es la capacidad de limitar la máxima corriente de cortocircuito de un termomagnético para que no llegue al 100% de la energía que se presume que va a disipar en el termomagnético con su poder de ruptura, sino un valor mucho menor. La limitación también es un arma para asegurar la selectividad y la afiliación. ¿Por qué? Porque yo puedo poner también una técnica que se llama afiliación, que me asegure de que al utilizar interruptores termomagnéticos con mayor grado de clase de limitación, el poder de corte se asegura de que puede ser más bajo si utilizo un interruptor que tiene un poder de corte limitado, o sea, hace una limitación del esfuerzo de cortocircuito y asegura pues de que no se produzcan daños al del conjunto finalmente, porque si un termomagnético abre en un cortocircuito determinado, la afiliación va a hacer que la limitación del cortocircuito haga que el esfuerzo que ocasiona ese cortocircuito a lo largo de todo el tipo de dispositivo va a hacer que los daños sean menores prácticamente en cualquier parte de la instalación. O sea, si se abre el termomagnético de una clase de limitación superior, asegura al interrumpir esa línea del circuito de que va a evitar los daños graves, no solamente a esa zona, sino a toda esa zona aguas arriba que ha sido afectada pues por esa falla, ¿no? Por eso es importante tener la afiliación, las ventajas de la limitación de corriente, que permiten que la corriente de cortocircuito reduzcan todos los efectos electromagnéticos, de efectos térmicos, y utilizar por lo menos un interruptor con clase de limitación alta es una buena ventaja para reducir los posibles daños de los que puede ocasionar un cortocircuito severo, sobre todo en este tipo de instalaciones, ¿no? ¿Ok? Es común que los fabricantes utilicen códigos de colores para señalar los poderes de ruptura de esos termomagnéticos, ¿no? En algunos casos se puede utilizar esto. Y ahí es donde entramos a la cuestión de los interruptores termomagnéticos que trabajan bajo esta norma, ¿no? Ya hemos visto una serie de datos teóricos, no teóricos, bueno, sí, consideraciones técnicas. Hemos visto esto. Ahora estoy revisando unas preguntas. Hay un caballero colega que está preguntando cómo seleccionar el poder de corte de un termomagnético principal en un tablero general, si por lo general la concesionaria no brinda ese dato. Sobre todo en caso de usuarios residenciales y comerciales. Bueno, es una pregunta ya de procedimiento, básicamente, ¿no? De una falla de información. Cuando uno diseña el poder de cortocircuito, y lo hace evidentemente en base a cálculos de distancias, de valores estimados por las características del cable. Pero si hablamos de un caso residencial,
en un tablero general. Los termomagnéticos, bajo la 60898, normalmente están diseñados con poderes de ruptura que están dentro de un rango bastante holgado para lo que pueda producirse en una instalación residencial. Por ejemplo, 6 kiloamperios a 220 voltios es un valor normalmente más que suficiente para poder tolerar los máximos cortocircuitos, que casi siempre son, muchas veces cuando uno hace un cálculo, aunque sea un estimado de cálculo, dan valores inferiores a 3 kiloamperios, 2.5 kiloamperios. A nivel residencial no lo veo tan problemático porque los fabricantes en los interruptores tipo Real DIN tienen termomagnéticos con un poder de ruptura suficientemente holgados como para esos casos. O sea, ahí no lo veo tan crítico. Lo peligroso sería si estuviéramos hablando pues ya de una instalación más grande, ¿no? Porque ya el diseño viene desde la subestación prácticamente, y ese diseño sí está a cargo prácticamente de un equipo profesional que va a alimentar a una fábrica o alimentar a un gran centro comercial. Esa información no se puede decir que no la dan, tiene que hacerse el cálculo, porque muchas veces estos datos de dónde va a estar la subestación se conocen, ¿no? De dónde viene. Entonces, la pregunta es válida, sí, en el caso residencial, pero yo les digo que en este tipo de casos uno no va a estar calculando desde dónde viene la subestación que va a alimentar a la casa, porque es un punto muy lejano, y los termomagnéticos bajo la 898 de Rielding tienen poderes de ruptura bastante holgados como para preocuparse por ese tema, ¿no? Eso se los digo con total tranquilidad. Otra pregunta al respecto dice, ¿qué corriente de cortocircuito del interruptor ICM o ICU debe ser igual o mayor que la corriente de cortocircuito de la barra y por qué? Bueno, lo que tenemos que calcular es el poder de cortocircuito nominal, es el ICU, que es el poder de cortocircuito del termomagnético. El ICM es como decir que es un valor máximo en el caso de la característica de la barra de alimentación. Entonces, teniendo en cuenta los tipos de interruptores termomagnéticos que trabajan bajo esta norma principalmente, tenemos los que son en caja moldeada, que se define como un interruptor automático alojado en una caja de material aislante moldeado que forma parte integrante del propio aparato. O sea, es un dispositivo que está metido en una caja cerrada, básicamente moldeada, y puede tener algunos elementos que puedan añadir accesorios, por ejemplo, en forma frontal o lateral, pero básicamente es un interruptor que está metido en una caja moldeada, más o menos parecido al breaker, pero en condiciones de mayor tamaño, obviamente, ¿no? Hay interruptores termomagnéticos que no poseen regulación en caja moldeada, son fijos, o sea, tienen valores ya establecidos, no son regulables. Esto es bastante común en diferentes marcas de fabricantes, ¿no? Pero la mayoría tienen, justamente por las ventajas que da la regulación térmica, magnética, etcétera, tienen posibilidades de regulación que se ven claramente en las perillas, ¿no? El tipo de fabricante tienen sus perillas de regulación, unos de corriente, otros de corriente y tiempo. Va a depender del tipo de termomagnético que se utilice. Entonces, estas son las características que vemos, pues justamente los parámetros de regulación de tiempo. Puede ser corriente de disparo térmico, corriente de disparo magnético, tiempo de disparo térmico, tiempo de disparo magnético. O sea, podemos poder regular corrientes y tiempos para aprovecharlo de la selectividad
amperimétrica y cronométrica. Y otras regulaciones también, por ejemplo, tiempos de disparo por fuga a tierra, corrientes de fuga, disparo. O sea, hay muchos parámetros dependiendo ya del fabricante, de la sofisticación que puedan tener. Algunos utilizan pues la diferenciación de poderes de ruptura por códigos de colores, como expliqué hace un momento, ¿no? Esto no está tan normado en todos los fabricantes, no todos los tienen, pero algunos aprovechan una identificación por código de color del poder de ruptura que tengan. Ojo, consideren que este es el poder de ruptura último, ¿ok? Aquí vemos un comparativo de los interruptores categoría A que no tienen temporización fijo, ¿ok? Y los de categoría B que tienen una temporización regulable para permitir selectividad cronométrica con un valor de cortocircuito inferior a este valor que se llama ICW. O sea, el ICW es un interruptor termomagnético categoría B. Solo tienen los categoría B porque son los que tienen temporización. O sea, los que tienen temporización son los que se le llama regulación de temporización, son los que se le llama los de categoría B. Aquí vemos una comparación de ajustes en interruptores termomagnéticos cuando solo tienen regulaciones de corriente, de disparo, o sea, y los interruptores que tienen elementos que se le llaman tipo electrónicos, donde se puede regular no solamente las corrientes, sino los tiempos de disparo térmico magnético, ¿no? Lo que habíamos definido hace unos momentos. Justamente para tratar de limitar la energía y para asegurar la selectividad sobre todo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un caso de un fabricante de un interruptor tipo caja moldeada regulable, donde aparecen, por ejemplo, para un determinado tipo de interruptor, una regulación térmica entre 0.7 y 1 la corriente nominal. O sea, si fuera un termomagnético, por ejemplo, de 125 amperios o de 100 amperios, ¿no? Podría regularse su disparo térmico de 100 hasta 70 amperios, por ejemplo. Yo podría convertir este termomagnético en un termomagnético de 70 amperios de corriente de disparos mínimas, ¿no? Corriente nominal. Y el magnético es fijo, por ejemplo. Este modelo de termomagnético no tiene regulación magnética, solo térmica. Este también. Estos modelos pues tienen regulación de disparo magnético y una regulación de disparo térmico y una regulación de disparo magnético. Puedo regularlo, por ejemplo, entre 3.5 a 10 veces la corriente nominal. Recuerden que para la 60898 teníamos curvas características, porque estos termomagnéticos de Rielding no pueden regular su poder de disparo magnético, o sea, su corriente de cortocircuito, ¿ok? En cambio, en el caso de los termomagnéticos, bajo esta norma no se habla tipo de curva B, C, D, no, sino que se habla de cuando tienen regulación, ya pues la regulación la hace el usuario, o sea, el usuario calificado, ¿no? Para adaptarlo a los poderes de ruptura necesarios de acuerdo a las condiciones de instalación. Acá vemos otros ejemplos, otros fabricantes, vemos los elementos de regulación. Por ejemplo, este es IR, que viene a ser la regulación de disparo térmico. Este lo he dado en valores en amperios directamente, no en valores proporciones a la corriente nominal. Esta es la regulación de disparo magnético, ¿ok? Aquí vemos otro ejemplo. Esto es más parecido a un dispositivo solamente magnético para protección de circuitos que alimentan motores. Acá vemos un regulador un poco más completo, con regulaciones de tiempo, de disparo térmico, corriente de disparo térmico, tiempo de disparo magnético, corriente de disparo magnético, inclusive regulación de disparos de fuga hacia tierra, o sea,
también pueden hacer que si hay una desviación a tierra, el termomagnético abra, o sea, en regulación de tiempo y de corriente. O sea, tienen inclusive botones de test, ¿no? Para poder hacer un chequeo mucho más automatizado o mucho más completo de los tiempos de regulación. Luego, conociendo los temas de las regulaciones, han aparecido pues las generaciones de gestión, ¿no? De estos termomagnéticos con elementos e interfaces para análisis, regulación, automatismos, y han ido progresando a lo largo del tiempo. Como les mencionaba, muchos de estos termomagnéticos electrónicos tienen puertos de comunicación que cada vez evolucionan más, ¿no? Se conecta con elementos auxiliares de mando, y a través de todo un sistema de gestión completo se pueden asegurar pues coordinaciones y selectividad lógica o selectividad mucho más precisa. Estos son lo que estamos viendo cada vez, bueno, ya no es un futuro, es un presente. Quizás no estamos tan cercanos a verlo tan seguido, pero estas gestiones ya lógicas y digitales a través de software, de elementos auxiliares, están presentes cada vez más pues, en los diferentes fabricantes de termomagnéticos, inclusive los software de diseño y selección de dispositivos también, ¿no? Que tienen los fabricantes en sus diferentes versiones, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Con su versión específica que facilitan el diseño y la búsqueda del dispositivo adecuado de acuerdo a la marca determinada, con diagramas bastante buenos en cuanto al orden, en cuanto a la posibilidad de tener toda una instalación profesional. No podemos dejar de mencionar, cuando hablamos de este tipo de termomagnéticos en caja moldeada, los sistemas de transferencia. Como sabemos nosotros, el sistema de transferencia es un accesorio que permite respaldar con un generador, eso es el caso típico de un apagón, de un corte de energía, la alimentación de cualquier interrupción, ¿no? Para pasarla a un termomagnético conectado pues a un grupo electrógeno, por ejemplo. La transferencia puede ser mecánica o manual, puede decir. Ahí se deben utilizar sistemas de interbloqueo para, una vez que se produzca la apertura de un circuito, se cierra el otro automáticamente para que los dos no entren simultáneamente, ¿no? Al detectarse la falla del suministro, se debe maniobrar el sistema de transferencia para que el generador suministre la energía del sitio a respaldar. Esta es la regulación manual. Cuando se normaliza el suministro, se vuelve otra vez a la alimentación del suministro. Perdón. Acá lo que se debe tener siempre es un sistema de bloqueo para que los dos elementos los dos interruptores no abran simultáneamente, ¿no? Lo que podría causar un daño a la instalación. En estos casos, existe el otro sistema de transferencia que es automática, que lo tienen también evidentemente los diferentes fabricantes. Estos sistemas de transferencia, que se les suelen llamar los ATS, Automatic Transfer Switch, o sea, interruptor de transferencia automática, son unidades que se instalan y todo esto se trabaja mediante simplemente elementos que detectan el porcentaje de tensión que ha bajado, y a partir de ese valor que se puede programar, se hace que automáticamente se produzca pues el cambio, ¿no? De alimentación, y se retorne automáticamente también una vez que ha retornado la tensión, el nivel de tensión normal. Todos estos son elementos que se complementan a estos termomagnéticos caja moldeada, y los que vamos a mencionar a continuación, los abiertos, para poder trabajar mejor las transferencias y garantizar la continuidad del servicio, ¿no? Aquí vemos, bueno, los accesorios que se suelen colocar, mandos rotativos, ¿no? Mandos motorizados. Vemos ahí, por ejemplo, ¿no? Cómo se van integrando y acoplando para formar un pequeño
un tablero de transferencia entre dos termomagnéticos, ¿no? Con elementos auxiliares. Finalmente, para terminar con el tema de termomagnéticos y la norma 69472, están los termomagnéticos de bastidor abierto. Estos son los que se utilizan normalmente en instalaciones ya de mucho más exigencia en amperaje, inclusive hasta 6.300 amperios, como tableros generales en grandes instalaciones. Estos termomagnéticos, obviamente, por su característica, son bastante robustos, poderes de ruptura elevados, se adaptan a distintas funciones, con valores de corrientes nominales grandes, y tienen asociados, pues, parámetros, ¿no? Un ejemplo de parámetros típicos que podemos ver: 1000 voltios de tensión nominal, 12 kilovoltios de tensión en impulso, 690 voltios. A unos se pueden estar cercanos a los valores de caja moldeada, otros son mucho más. Los cajas moldeadas normalmente llegan hasta 1600 amperios de corriente nominal. Estos ya, como ustedes saben, van hacia arriba, superando este valor, inclusive hasta los más de 6000 amperios muchas veces. Entonces, hay una serie, pues, de elementos de estos termomagnéticos que se adicionan a los que tienen la caja moldeada. Por ejemplo, estos elementos, estos termomagnéticos del tipo abierto, tienen una característica que muchos deben conocer, que deben cargarse, ¿no? Con un módulo de precarga manual hasta que llega haciendo una serie de maniobras con la palanca, y luego, una vez que se carga, se conecta, se procede al encendido eléctrico, ¿no? Para cerrar el circuito. O sea, tienen un sistema de seguridad mayores para la carga y para la conexión al circuito eléctrico por las magnitudes de corriente, ¿no? O sea, este termomagnético tiene un proceso a seguir. No es una conexión directa de la manija, sino que tiene que hacer una precarga inicial y luego el botón de continuidad del circuito cerrado. Estos dispositivos termomagnéticos tienen algo muy importante, que es una unidad de control. Cuando se utilizan estos dispositivos, se seleccionan con esta unidad de control, que es la que va a hacer las funciones de regulación. Lo que hemos visto en las cajas moldeadas, que tenían como perillas, estos tienen como una unidad de control donde tienen parámetros mucho más específicos, ¿no? Tanto de tiempo como de corrientes de disparo, para asegurarnos la selectividad. Entonces, normalmente casi todos los fabricantes tienen estos interruptores termomagnéticos y deben complementarse con la unidad de control determinada para poder tener el funcionamiento y la regulación completa, ¿no? Acá vemos la unidad de control, cómo se instala, se coloca en el termomagnético y se realiza, pues, el completo armado del dispositivo. Eso es lo que llamamos la unidad de protección electrónica, que permite hacer, pues, estas regulaciones que hemos visto en la caja moldeada, pero considerando de repente algunos detalles de más precisión, ¿no? Mayor cantidad de puntos de pasos de selectividad de las corrientes, ¿no? En el tiempo, o sea, como que les da más rangos, más puntos de modulación de las curvas, tanto del disparo magnético, disparo térmico, tiempos de respuesta inclusive, tiempos de disparo para cada caso. O sea, es una extensión, una mejora, un complemento mayor de lo que significa el termomagnético de caja moldeada en cuanto a niveles de regulación, ¿no? Aquí están ejemplos de unidades electrónicas de protección que se insertan en los termomagnéticos de bastidor abierto. Acá vemos sus componentes. Esto es, por ejemplo, es del tipo extraíble. Uno lo puede tener un seccionador que lo saca del circuito, ¿no? Previamente, con la seguridad suficiente de trabajar a este tipo de dispositivos.
en un tablero, por ejemplo, de grandes características, ¿no? ¿Ok? Entonces ya hemos visto desde los cajas moldeadas que los termomagnéticos, bajo esta norma, tienen contemplado también el trabajo en corriente continua. Por ejemplo, esta es una especificación de un termomagnético que tiene nominación para trabajar en corrientes directas, ¿no? Acuérdense el ejemplo del tren, de los trenes eléctricos que apareció hace un momento, que trabajan en corriente continua. Entonces tienen justamente acá los valores, ¿no? En corriente continua respectivamente. Este trabaja en alterna y en continua, por ejemplo, ¿no? Y es muy común desde los cajas moldeadas hasta los interruptores de bastidor abierto que puedan trabajar en este tipo de condiciones, en alterna y en continua, justamente. Bien. Vamos a punto de terminar ahora. Solamente vamos a mencionar de que hemos completado el tema de los interruptores termomagnéticos bajo las dos normas, ¿no? Las dos normas principales, que es la 60898 y la 69472, que contempla una de las protecciones que se mencionan, por ejemplo, en el código eléctrico, que es la protección contra lo que llamamos efectos de calentamiento del conductor, las sobrecargas o los niveles de cortocircuito. Pero también, y esto ya es como un adelanto para lo que vamos a empezar a ver el día de mañana, que es un tema también bastante interesante y esperemos desarrollarlo con total, de una forma completa como para que se puedan aclarar todas las dudas. Es que el código eléctrico contempla también la protección contra corrientes residuales a tierra. ¿Qué significa esto? Las famosas fugas de corriente, que se producen por contactos accidentales que pueden afectar a personas, seres vivos, también animales, etc. Entonces, esto nos entra a otro tipo de fallas, donde los termomagnéticos no tienen mayor alcance, salvo que sea una fuga muy grande, y algunos termomagnéticos tienen, como hemos visto, de tipo caja moldeada, tienen la posibilidad de ser regulados si hay una corriente de fuga a tierra. Pero esto, estamos hablando de grandes valores, pero valores pequeños de un contacto accidental que pueda afectar a una persona, a un ser humano, no. Esto necesitamos otro tipo de protección. Entonces, ¿cuáles son estas fallas posibles? El contacto indirecto, el contacto directo. El contacto indirecto es cuando el usuario toca una parte que normalmente no está energizada, ¿ok? Pero que debido a un defecto en el aislamiento del conductor, una fase viva, el usuario se convierte en un camino para la circulación de corriente hacia tierra. Este es un contacto indirecto. Y un contacto directo es cuando el contacto se hace directamente a un conductor, una parte que conduce corriente normalmente. Eso es el contacto directo. Acá vemos otros ejemplos de estos contactos directos, indirectos, si nos vamos a los temas domésticos, ¿no? Un contacto indirecto, por ejemplo, una licuadora con carcasa metálica, que está con una falla interna y el usuario sufre pues una descarga a través de su cuerpo si no está correctamente aislado, si no hay conexiones a tierra, etcétera. Y el contacto directo cuando uno toca parte de un conductor vivo, ¿no? Contacto totalmente desprotegido. Obviamente, como ustedes saben, estos daños son bastante frecuentes. Estos riesgos son muy, muy frecuentes, sobre todo justamente en las instalaciones donde tenemos los usuarios menos adiestrados, menos capacitados, que es una instalación residencial, por ejemplo. Entonces, necesitamos evidentemente la respuesta a este tipo de contactos, ¿ok? A este tipo de falla.
¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos entonces? Ya no podemos hablar solo de termomagnéticos, ¿verdad? Entonces, fíjese que el contacto directo también puede ser, lamentablemente, en una fase o entre dos fases vivas o entre fase y neutro. Recuerden ustedes, cuando hay neutro, el voltaje entre fase y neutro es 220. Tenemos acá una tensión de 220 y puede circular corriente a través de la persona. La corriente puede circular directamente de un lado a otro y nunca deriva a tierra y la persona se convierte en una carga eléctrica prácticamente, contacto con una sola fase, etcétera. Hay diferentes tipos de falla que se pueden producir en los contactos accidentales. Entonces los contactos directos son más peligrosos, evidentemente, y peor aún si son entre dos puntos, con dos contactos a la vez, ¿no? Son quizás menos frecuentes, pero también peligrosos. Entonces, todo esto lo vamos a ir analizando con las protecciones. Eso es lo que llamamos corrientes de fuga, que son cuando la corriente se desvíe de su camino normal, ¿ok? Involucran también en su camino hacia tierra las personas, si es que las personas están haciendo contacto. Eso es las corrientes. Las corrientes admisibles son aquellas que pueden circular por el cuerpo humano sin ocasionar daño. Entonces, ahora hay que prever, así como hicimos un análisis de las corrientes de cortocircuito, las corrientes de disparo térmico, la limitación, ahora hay que ver valores pequeños de corriente que pueden ser soportados por los adultos y cómo hacemos que esas corrientes no se produzcan, a través de qué mecanismos o qué dispositivos. Hay bastantes datos, por ejemplo, acá estamos viendo cuál es el tiempo de paso máximo que alguien podría soportar un contacto eléctrico con una determinada corriente de fuga a través de su cuerpo, ¿no? La tensión de contacto del tiempo de máximo que podía soportar sin que sufra daños graves. Estas tablas están también colocadas en distintas especificaciones. Entonces, cuando hablamos de la corriente sobre el cuerpo humano, tenemos que las fallas pueden ser contactos directos o indirectos. Y esos contactos pueden ser o bien en un sistema fase neutro, por ejemplo. Si yo toco la fase viva entre fase y tierra que hay, recuerden, entre fase y tierra, en una instalación donde existe el neutro y tierra están a 0 voltios, pero entre la fase y tierra va a ser el mismo voltaje entre fase y neutro, o sea, yo voy a tener 220 voltios si toco una fase viva en un sistema donde tengo un neutro, ¿ok? Toco la fase y tengo 220 voltios que van a ser sometido mi cuerpo a esa diferencia de potencial. Si toco el neutro, entre neutro y tierra no hay diferencia de potencial. Tengo 0 voltios. No tengo peligro si toco el neutro, pero si toco la fase estoy sometido a 220 voltios. Yo puedo someterme a esto en forma directa o indirecta. Esto es fase neutro. ¿Qué pasa cuando no hay neutro? En lo que tenemos en Lima tenemos fases, dos fases vivas. Cualquiera de las dos fases que toquemos, nos vamos a sufrir un contacto eléctrico. La fase 1 o la fase 2. Las dos fases son vivas, en un sistema en delta, como en Lima, ¿ok? Donde no hay neutro. Ahora, la tensión entre fase y tierra no es 220. Ayer explicamos eso al inicio, ¿no? Alguna de las ventajas que le ven al sistema de delta es que el voltaje entre fase y tierra no es 220, sino es un valor menor, es 127 voltios, ¿no? Es 220 entre raíz de 3. Pero, sin embargo, hay una tensión. Uno dice, no, acá no es tan, entonces no es tan peligroso. Ojo, 127 voltios en el cuerpo humano sí puede ocasionar un valor peligroso. Aquí vemos, por ejemplo, un cálculo pequeño, ¿no? Si el voltaje de contacto es 127 voltios y una persona está con una resistencia normal de 1500 ohmios, de repente, acá, haciendo el cálculo,
voltaje entre resistencia, ley de Ohm, nos sale 87 miliamperios aproximadamente. Esta corriente puede afectar seriamente a un ser humano si no se interrumpe a tiempo. O sea, conclusión, cualquiera que sea el sistema, con neutro, sin neutro, un contacto accidental con una fase es peligroso, siempre. ¿Ok? Quizás vamos a recibir menos voltaje, pero igual hay un peligro de electrocución. Entonces, más razón si la resistencia del cuerpo humano disminuye mientras más mojados estemos. ¿Ok? Piel seca, piel húmeda, piel mojada o piel sumergida. La resistencia menor, cada vez es menor del cuerpo humano. Y si la resistencia es menor, ¿qué es lo que sube? La corriente que va a pasar por nuestro cuerpo. Si estamos con alcohol en las venas, si nos hemos pegado la tranca, también vamos a ser más proclives a una electrocución, porque la resistencia interna de nuestro cuerpo con el alcohol va a bajar. Cuidado cuando tenemos una tranca, porque podemos ser más presa más fácil de una electrocución. Entonces, todas estas condiciones existe riesgo eléctrico. ¿Por qué? Porque hay fallas que van a afectar a nuestro cuerpo. La contracción muscular, que es lo que se le denomina tetanización, donde uno pierde el control y coordinación de movimientos por el paso de corriente. Inclusive si esa corriente pasa por nuestro pecho, nuestra espalda, puede hacer que se paralicen los músculos alrededor de estos órganos y nos dé la asfixia, podemos morir por ahogamiento. Este es uno de los efectos de la corriente. Las quemaduras también. Las quemaduras normalmente se producen en corrientes más altas, ¿no? Pero corrientes bajas pueden llegar a lo que se llama la fibrilación ventricular, o sea, alteración del ritmo cardíaco del corazón. Y eso puede ocasionarnos rápidamente la muerte. Entonces, hemos dejado el preámbulo para entender de que los contactos accidentales son accidentes que debemos prever a través de medios que deben estar muy claros para nosotros y que lamentablemente aún hoy en día nos damos el lujo de prescindir de ellos en muchas instalaciones. ¿Ok? Veamos que siempre hay un efecto de la corriente eléctrica de acuerdo a la cantidad de corriente en miliamperios que pasa por nuestro cuerpo y en cuánto tiempo se produce esta corriente durante el paso en nuestro cuerpo. Hasta 0.5 miliamperios quizás no presentemos ninguna reacción, nos sentamos paso de corriente, pero a partir de 0.5 miliamperios ya vamos a sentir la corriente eléctrica. Y hay valores muy peligrosos donde podemos llegar a estos casos de acá, ¿no? Por ejemplo, con 1 amperio sin protección estamos muy cerca de la muerte, prácticamente, imagínense, ¿no? Entonces, esto dato que es parte de una norma técnica de instalación y que está en el diagrama 11 del Código Nacional de Electricidad, es lo que nos dice los efectos de la corriente eléctrica en base al tiempo y la corriente que pasa por nuestro cuerpo. Y acá hay otra manera de ver las diferentes reacciones, un poquito más en una tabla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre dependiendo de en qué parte de esta gráfica nos encontremos ante una corriente que pasa por nuestro cuerpo? Entonces, para evitar todo esto, estos 30 miliamperios, estos que puedan ser ocasionados, o 100 miliamperios que puedan pasar por nuestro cuerpo, tenemos principalmente 2 medios de protección. La puesta a tierra, que nos da la protección contra contactos indirectos, y los interruptores diferenciales, que nos protegen tanto de contactos indirectos como de contactos indirectos. Pero esto ya es tema, es un abreboca para lo que vamos a ver el día de mañana, ¿no? A desarrollar el tema de los interruptores diferenciales y la protección en general contra
contactos accidentales. Son las 10:03. No sé si hay algún comentario para no cansar a la teleaudiencia. Hemos recorrido ya lo que es el tema de los interruptores termomagnéticos. Si hay algunas preguntas que hayan quedado en el aire, las podemos revisar. Yo las estoy recibiendo diariamente. Por ejemplo, acá aprovecho para contestar una pregunta. Dice, en domicilios donde no hay neutro, ¿hay también falla a tierra? A ver, la falla a tierra significa cualquier contacto eléctrico de un polo vivo a una parte conductora. Por ejemplo, la viga de construcción de una pared o el contacto de un cable vivo a la carcasa del refrigerador. Todo eso se llama falla a tierra. O sea, un contacto accidental, haya neutro o no haya neutro, si el contacto lo hace el polo vivo, es una falla a tierra, es una fuga. O sea, puede haber neutro como no puede haber neutro. Ahora, si el neutro es el que se conecta al ser humano, no hay peligro. Entre neutro y tierra, 0 voltios. Pero entre cualquier fase, si no hay neutro, sí, obviamente sí puede haber fugas a tierra. Claro que sí. Cualquier contacto de una línea viva a una carcasa metálica o cualquier material conductor va a provocar una corriente de desvío, ¿no? Sea directamente o indirectamente. Bueno, aquí hay una pregunta respecto a los transformadores de aislamiento, y esto ya como tiene que ver con la protección diferencial, vamos a verlo el día de mañana, ¿ok? La pregunta sobre el uso de transformadores de aislamiento y los interruptores diferenciales. A ver, ingenieros presentes, hemos concluido por hoy. No sé si hay algún comentario. Los moderadores, las señoritas moderadoras. ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, ¿Cómo ingeniero estás? Fernando, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok, sí, creo que el ingeniero Darwin ha perdido contacto. Bueno, creo que sería todo por hoy. Y continuamos el día de mañana a las 7 de la noche. Perfecto. Sí, ¿Cuál? ingeniero, sí, estoy Ahí se encuentra conectado. el ingeniero Darwin. Ok. ¿Cómo está, ingeniero? Sí, muchas gracias. Este tema muy importante sobre las fugas a tierra, ¿no? Y muy bien explicado el tema de la importancia de tener un sistema neutro, ¿no? Con respecto al sistema delta. Sí, bueno, muchas gracias por este tema y bueno, a nuestros amigos, no se olviden de registrar su asistencia, ya que con la asistencia vamos a poder enviar la información, ¿no? El ingeniero está enviando toda la información por clase, entonces nosotros vamos a poder reenviar. Recuerden la importancia también de registrarse para al final emitir el certificado, la constancia. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Entonces, el día de mañana continuamos con la sesión, con la Sí, tercera gracias a sesión. todos por su asistencia, por su atención y sus preguntas. Mañana esperemos seguir aclarando dudas que puedan haber quedado de estos 2 primeros días, y vamos a tocar ese tema tan importante que es el de los interruptores diferenciales, ¿no? Donde seguramente van a aparecer más inquietudes y más consultas. Correcto, ingeniero. Bueno, muchas gracias y gran agradecer también a nuestros amigos del Facebook, pedirles que se conecten en el Zoom para que puedan tener una mejor visión, ¿no? Y también puedan tener acceso a la información que menciono, ¿no? Para que registren su asistencia. Bueno, hay ingenieros que nos están viendo del extranjero, entonces el ingreso al Zoom es gratuito, es el mismo Zoom para todos las clases, entonces están abiertos, ¿no? El ingreso es libre para todos. Bueno, muchas gracias y el día de mañana continuamos. Gracias.